Suscríbete a La Panterita. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Señoras y señores, tengan todos ustedes buenos días. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán Capa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, señor? Buen día para todos. A Luis Cáceres se le dice Lucho, al presidente de Guaireña. No. Yo no le puedo tener a él como Lucho. No, por eso no me quiero. No. Me parece que es el jugador, el que está en Sol. No, cuando le quiero, quería saber quién es el nuevo técnico. Queremos saber quién es. Me cuesta tiene el nuevo técnico. De Guaireña. ¿Verdad? Sí. ¿Le puedo pasar el número para tener el...? Acuérdate que estoy... Para no... Porque yo tengo Luis Cáceres Guaireña, luego guardé para evitar inconvenientes. Le paso. Porque es importante saber quién va a ser el técnico. Tenían casi como 5 nombres. Yo repetí lo que vos me dijiste, que dijo Gerardo Taylor. Sí, los 3 y hay otros 2 más que estaban libres. ¿Quién? Sasú, que también estaba libre, y el otro era Mareco, que también. 5 nombres manejados. 5 nombres. ¿Qué es? Héctor Mareco estuvo como invitado en la así mismo. Muchísimas gracias, Héctor Mareco. Excelente la atención. Y vamos a ver un poco quién es el técnico. Sí. Vamos a ver. Y antes que datos, más bien es mía una especulación. El tema de Trovadio Duarte. Porque justo perdió General Caballero. Y de eso llegaba. Y otro que está en la cuerda floja. Conoce Guaireña. Le puede llegar a venir bien a General Caballero que vaya con otro entrenador y va a Guaireña. Ahí es más especulación mía por el conocimiento que tiene Trovadio, porque también allí General puede llegar a cambiar de entrenador, porque no está levantando con Trovadio. No, hasta ahora no encuentra la vuelta, no está sacando resultados. Y va a Guaireña. Hay que ver cómo salió el de Guaireña, su último equipo. Habría que ver eso. La última vez que hablamos con él, cuando salió de Guaireña, él nos había dicho que la relación terminó bien, puertas abiertas para el futuro, él es de la ciudad. Por un tema económico. Él quería un poquito más y Guaireña no estaba dispuesto a hacerlo. A esa situación. Vos me envías, yo pongo mi cosa y no aparece. ¿Por qué no puedo entrar en su símbolo? Y directo ahí donde dice... Ya puse, ya di contacto, ya hice. No, directo mensaje y ya le puedes escribir. ¿Acá? Al apretar. Ahí. Sí. ¿Y por qué no me sale en el otro, en agregar? Ahí también puede agregar en la flechita arriba. Y ahí agregar contacto y ya puede guardar. Bueno, ya está, ya vale más. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupé Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Sí, llevamos la fecha cumplida, a la goleada de Libertad, a lo de Sada,
que muy correctamente se refirió en la conferencia. Sí. No cuestionó duramente, no usó la palabra regalamos los goles, que eso suele muy fácil de los técnicos, decir regalamos, nuestra culpa. Admitió culpa, pero fue muy, como se dice, diplomático, cuidó mucho a su plantel. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Por eso Cerro se cuidó más el segundo tiempo, porque si le metían 2 goles más íbamos a estar hablando hoy de la mayor goleada de todos los tiempos en que Libertad le derrotó a Cerro Porteño 7-0, 6-0. Ese es el recuento, esa es la estadística la que duele. Sí, y si alguna vez en el año 1900 o en el 2003 jugaron en Tuyucuá y le ganó Libertad, y el 5 ya es para una estadística fuerte. Sí, ¿Vos te imaginás, vos te imaginás si hacía 2 más lo que iba a hacer? Eso no lo borra nadie. No, nadie. Germán iba así con la época de Sá. ¿Y quién era el técnico? Porque lo primero que preguntan, No. ¿y quién era el técnico? ¿Y quién era el arquero también, dicen? También veo. Sí, siempre un castigo al arquero. El primero que le bajan la cancha. Sí. Así también. Sí. O vos tenés... ¿Qué le pasaba a ese arquero? ¿Cómo que le hicieron 7 goles? ¿Cómo que le hicieron 5 goles? Así es, ¿verdad? Así son ustedes los periodistas, el arquero ¿Y primero. vos no, cuántas veces recibiste goles 5 o 7? No recuerdo que me haya Pues yo goleado. digo que ya no estará. Esa sin merecer la Libertad. Esa es la de Lucena, por ahí. Sí, empezaba recién el esa es la que partido. al minuto ya te pasa. Le pasa la pelota Nosotros por hablábamos debajo eso con del- los muchachos. O sea, vos no podés jugar. Te preparás para ese partido. Jugar contra el puntero. O sea, vos tenés que estar al 1000 por 1000 de concentración, de atención. Y al minuto regalar una jugada así. Bueno. Me pongo en la piel de Jan, la impotencia que hay. La que a Cerro le pasa son los primeros tiempos. Sí. Le pasó de general, ante Luqueño. Eso Pero solo al da minuto, vuelta, al minuto no, pero viene dormido el primer Otra tiempo. cosa, Viene Niño. Pero dormido. este partido, sí, era o sea, partido. era contra Libertad, el puntero en su cancha. O sea, vos tenés que estar con las Y luces. en un partido de barrio arrancó jugando así. Exacto. A ningún partido de barrio. Vos por lo menos el partido de barrio entra y te llama la plantás, atención, en un partido eso de barrio llama la- entró Pero así relajadito. Libertad yo a la cancha y vimos ese partido con un Tito y ya le parecía que estaba Sí, jugando. no, Libertad Sí. entró en modo copa inclusive. Porque Y esos partidos sí se bueno, juegan pero copa. para reventar en Chuy pero aprovechó, Libertad no perdonó sí, nada. sí, sí. Entró a No, comerse. entró a Otra comerse. cosa, ¿cómo terminó la olla? Fue cuando Libertad cerró le golea a Libertad, gol de Moreno Martín. 4-0. ¿Cuándo fue eso? 4-0. Fue en el Apertura 2022. El primer gol de Moreno. FIFA, Perú es retirado como anfitrión de la Copa Mundial Sub-17 de FIFA 2023. ¿Dónde van a ser? Vamos a buscar ahora la noticia de FIFA. Qué bárbaro. 2 mundiales juveniles con cambio de sede. Mira vos. Mira. Perdón. Ahí Paraguay está participando. Sí, buscando un lugar. ¿Cuándo fue el 4-0? El 2022. Y convendría, agregándolo del sub-17, que sea en Sudamérica, porque si no se pierde una plaza. De tener 5 posibilidades, solamente 4. Como si es que llega a cambiar, en este caso, de continente, la sede del mundial. Pero bien lo de Libertad. Sí, muy bien, muy Es bien. Alcaraz es un personaje. Y le queda Alcaraz Sí, se llama. Adrián Alcaraz. Es un personaje va a ser Sí. O Robert Morales en otra frecuencia. Y sí, él es más número 9. No, tiene meloso así como Robert Morales, el de Cerro. ¿Y qué se hizo de Robert Morales? Y ayer estaba apagado como Tuvo todo el una equipo. que tiró Sí, por atrás, exactamente. Esa ya en fue el- la... Sí, sí. Cuando el partido estaba 2-3-0, fue eso. Pero igual lo podía meter en partido a Cerro. O sea, ese tipo de partidos donde tenés que estar fino. Y él después de su lesión no volvió del todo bien. Sí, pero Cerro no estuvo bien. Sí, No, todos estuvieron apagados. De principio a fin no estuvo bien, no le salieron las cosas y una mala tarde, sinceramente. Pero Libertad la avasalló. Se lo llevó por delante. Ese Campuzano se tragó la cancha. Juega muy bien ese chico. Y la verdad. Imparable Tito Villalba para Rivas. Sí. Cardoso un capo en el medio. Para mí Siempre tiene el necesario. nivel de selección Tito Villalba. Un jugador ¿Verdad? de experiencia, con ese rasgo. Yo creo que nos puede dar una mano importante en la Es selección. muy rápido en el mano a mano, te saca mucha ventaja. Cuando está enchufado, imparable. Villalba. Y se lo vio a Canero tranquilo. Sí, es que empezó el partido a pedir El de boca, partido- como se dice. Arturo, el partido deseado para todo entrenador. Porque él se suele encerrar en discusiones hasta intrascendentes con los árbitros, pero ayer nada, no daba la situación. Enseguida liquidó el partido Libertad. Sí. Incluso, igual, aún así en la conferencia tiró una frase de que, por ejemplo, el tema de las tarjetas, reclamó que en un momento era tarjeta fácil para Libertad, y en otro momento agregó que, a diferencia de otros partidos donde sacamos mínima diferencia y acá te cobran cualquier cosa,
refiriendo a que en una pelota parada, en una falta te pueden empatar, también aprovechó para tirar esa frase. A los 19, 3-0, Víctor. 3-0, sí, exactamente, por eso. Él estaba tranquilo. Lo que se extraña es la reserva, el preliminar. Como el que bien sería que si las canchas están bien, que el fútbol paraguayo vuelva a tener preliminar. Fundamental. Se muestran, vos te vas, ves. Entonces, lo frío, esperar. Aparte de un lindo espectáculo para la gente que va temprano a ver. El mismo plantel de primera lleva temprano y, bueno, vamos a ver el primer tiempo de la reserva, ve el primer tiempo de la reserva, después te va a cambiar. Bueno, pero bueno. Eso no tiene. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre SIB. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 11:40. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central. Eusibellala Casi, R.I. de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Dijo ayer, ¿te acuerdas cuando le entrevistó Antigua? Porque es la primera vez que hace 4 goles. Sí, la primera vez que hace 4 goles, exactamente. En todos los clubes en donde jugó, y se da la coincidencia que ayer llegó al número 100 aquí en Paraguay y tenían preparado el homenaje, se nota ya de otras oportunidades esperando el momento, y sacaron la camiseta 100 al instante. Terminó el partido, entraron todos los compañeros de la familia, le dieron la pelota y el número 100 en la camiseta. Ahora tiene 104. Y en realidad hay un tema de discusión ahí, porque 3 goles él había metido en un partido ante San Lorenzo, y esos goles le quitaron a él porque perdió por protesta a Libertad. Metió 6 extranjeros Chamot, y ahí está el tema, que como que no cuadraba el cálculo. Algunos colegas tenían menos goles, otros más, pero sí con los 4 llegó a 100, superó los 100 goles. Sacándolo de San Lorenzo. Sacando los 3, por eso es que se demoró. En este caso ya tenían preparado anteriormente, pero había esa duda. Ahora sí no hay discusión, con los 4 superó el número 100 ayer aquí en el fútbol paraguayo, porque internacionalmente metió un montón. Vamos a poner Riquelme si nos da una mano con relación a esto. ¿Qué es, Gustavito? El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Él había pedido por 6 meses porque él no estaba seguro si iba a continuar, ¿verdad? O sea que es una cuestión, una decisión que él la tiene que tomar primero y después veremos el resto. Ya depende de él. Y primero tiene que tomar la decisión él y después veremos cómo arreglamos. Pero así con este ritmo, Libertad le va a pedir que continúe 6 meses más, ¿te acuerdas, doctor? Y después hoy me metí en un brete, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros le habíamos pedido que firmar por 1 año, ¿verdad? Pero él pidió hacer a los 6 y si él estaba con ganas iba a continuar. Cuéntenos sobre el homenaje allí, la familia, los compañeros, todo emotivo con los 100 goles de Tacuara. Sí, para más después del partido hoy, la fiesta completa, ¿verdad? El homenaje, el homenaje personal a él y haber hecho 4 goles espectacular. Doctor, con esta victoria se encamina directamente a la conquista del título de apertura. No, falta mucho. Pero pues ya arreglamos ese problema. Perfecto. Hay problemas aquí. El jefe de prensa de Cerro Porteño con un hincha de Libertad, con el señor Invernici, que siempre realmente está metido en problemas. Fútbol a lo grande. Vos entendés. El teléfono de Invernici, Gerardo. No, tranquilo, no me voy a dirigir el programa yo todavía, Gustavito. Cuando vos vengas a dirigir, cuando ya no está acá, discutí vos y hacemos el programa, si querés. Todavía voy a dirigir yo, ¿ok? Vamos a hacer, qué plomo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, compañero? Pero realmente hubo de todo ayer. Sí, ¿verdad? pasó de todo ayer. Pasó de todo. Hinchada dentro de las canchas, frente al vestuario, dentro de las canchas. Impresionante, Arturo. De todo.
Y si vos no me decías, yo no transmití partido. Invernicia le viene con todo a... Yo no, pero no sea chuma, yo no transmití partido. No, ya sé, Arturo, ya sé, pero... Yo te decía una cosa, Buta. Nosotros vivimos, vos tenés un problema de querés sentarte en la mesa. Y ahí todavía hay una silla. Vas a pagar tu reemplazante. Yo no te voy a pagar tu reemplazante. ¿Vas a pagar? No, vos vas a pagar si le querés, 15 a 20 minutos. Yo no tengo que pagar tu reemplazante. Primero, luego. Segundo, a Carlos Guyari quiso arreglar. Carlito Guyari quiso arreglar. Y la guitarra también. Pensó Carlos Guyari que yo no transmití ayer. Y después, como le conozco, pone... Dice, ¿cuándo va a transmitir Partido de Libertad? Me pone. ¿Y quién transmitió ayer? Le dije. Y ahí comenzó a bichulear. Claro. Sabía. No. Pues eso porque jugaba con Cerro y Olimpia. Entonces, cuando se fue a buscar el chico, yo que tenía bajo brazo. Y el PAM. El PAM. Sí. Andá nomás, sentate vos. Y el guitarra, ¿tú también te dedico? No, está Arturo, dijo cuando Víctor. Ya está, vale más. Llamale, ¿cómo se llama el que armó el quilombo ayer? Gustavo Invernici. Llamale, y ahí tenés la versión grabada del comisario Aquini y el comisario la 11. Ahora. Tenemos los goles de Libertad también. Este chico más sobre Dante González. Enzo González. 18 años. Ayer jugó su partido número 13 en la primera división. Había debutado el año pasado en La Hoya. Enzo González. Jugó algunos de titular, más bien entrando como recambio en los últimos minutos. Volante por fuera y media punta. En algún momento llegó a jugar Enzo González. Ayer Ligó uno y se levantó rápido. Sí, y cómo encaraba, cómo pedía la pelota, ningún temor. Pero Ligó uno y se reparó. Sí, no, pasa que a veces los juveniles cuando se dan esas situaciones como que frenan un poquito, paran un rato en pedir la pelota, pero él se levantó y siguió jugando como si nada. Sí, o sea, sabe recibir patadas. Y aparte muy atrevido, encarador. La perdía y la volvía a pedir, no es que se escondía. Le pegaban, se levantaba y seguía jugando. Muy bien, ese chico. No me dio usted la razón sobre cómo uno quiere ser mi representante y abogado. Sí, yo ¿En cuánto tiempo dije? Desde el día 1. Desde los primeros minutos en el partido. No terminó el partido. Pero Víctor Villalobos no existe, si él lo dice, pues no es ley. En pleno juego. Lo que dije al pedo, Víctor Villalobos. Lo de Gómez. Dije, y a respetar mi trayectoria, habrá sido 2 minutos. Sí. En media cancha. Roba una pelota. Y después vengo en la mesa y digo, él no es para ahí. El juego mucho más abierto, mucho más despierto. Y sabe Denis Canice que me miraba, Denis Canice. Ese es Gómez. Sí. Se traga la cancha, jugador moderno. Vos le tenés a Gómez, le tenés a Hugo Martínez recuperado en la media cancha. Y otro más. Y va a tener un mediocampo moderno, actual, Germán Cafa. Dinámico. Esa es la palabra, dinámico. A este Villalba, como está ahora, imagínate. Sí, no, yo digo más en la media cancha, no más extremo. Está manejando Invernici. ¿Y no puede atender igual? Tacuara Cardoso, 4 de 5 anotó Tacuara hoy, Gentileza Tigo Sports. Muy importante para nosotros este partido. Hicimos bien, entramos muy decididos, manejamos la pelota y cada ocasiones que tuvimos marcamos y por eso creo que fue la diferencia que sacamos. Y es la primera vez que estoy marcando 4 goles en el fútbol profesional. Oscar, cada vez es más vigente en lo que van pasando los tiempos, vienen más goles. Eso me imagino que representa mucho para tu carrera y por lo que significa también estos últimos tiempos aquí en Libertad. Sí, la verdad que sí, muy importante. Siempre trabajo para ayudar al equipo, para marcar goles, así que estoy muy contento ahora de disfrutar con la familia. El equipo toma vuelo, digo que es un resultado importante. Se viene el debut por Copa Libertadores también el día jueves y se viaja con muchos goles en la canasta. Sí, la verdad que sí, tenemos... Este juego es un partido muy importante en la Libertadores, así que no hay que bajar los brazos, ahora descansar y pensar de lo que se viene. Vamos a tener en el campeonato también muy seguido, muchos partidos, así que tenemos que estar muy concentrados a todo lo que viene. Oscar, se habló mucho y se dijo que iban a llegar con un desgaste físico tremendo por lo que fue el partido el día jueves, en un partido muy cerrado ante General Caballero. Se decía de que aquel partido iba a ser importante para mantener los puntos de ventaja sobre el Cerro, sobre el Guaraní, y también lo que significaba. Hoy terminan sólidos, terminan a 6, en este caso de que es Guaraní, a 8 en este caso el Cerro, y lo que significa esto también para el torneo de apertura. Sí, muy importante, sabíamos eso también, que ganando hoy a Cerro ya vamos a sacar 8 puntos, el segundo 6,
y la verdad que entramos con todo, así como están diciendo los muchachos afuera, pusimos huevos y estamos muy felices, muy contentos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Mucho Colmán tiene el tío de Rodrigo Cancianzi, tiene Gerardo, me envían para el caso de Enzo González. ¿Qué incidencia pudo tener el señor Colmán? Arecio. Enzo, enseguida recordamos los goles de Libertad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, Reitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguidos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Churín, gentileza, Tigo Sports. La única cosa es que perdimos no siendo nosotros, y eso es lo que más bronca me da. Que no perdimos siendo lo que veníamos siendo. Con esa intensidad, con ese orden, porque intensidad por momentos la tuvimos, pero no el orden, no de la manera en que lo veníamos haciendo, y esa única bronca, la única impotencia que me da, que hoy no pudimos perder siendo nosotros, porque perder íbamos a perder seguramente, pero cuando vos perdés de la manera que no querés, te va a causar más dolor. Hay revancha pronto, las penas del fútbol se curan con fútbol, ¿te parece? Sí, obviamente que hay revancha pronto, pero tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que mirarnos a los ojos, tener tal vez hasta un poco de vergüenza por lo que hicimos hoy, y tenemos que seguir trabajando de la misma manera, porque somos los mismos que veníamos haciendo las cosas bien durante todo este tiempo. Desgraciadamente hoy, también por virtud del rival, no tenemos que desmerecerlos a ellos, felicitarlos. No creo que haya esa diferencia que hubo hoy dentro del campo de juego y en el resultado, sobre todo. Pero bueno, nada, nos queda mirar para adelante y trabajar duro, más duro que antes. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Tiene el teléfono Arecio Colmán. Ahí está Arecio. Arecio, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Arecio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? ¿Qué dice el señor Colmán? No saben eso los muchachos, ¿verdad? Yo te escucho muy bajo, Arturo. Esperan, Arecio Colmán. ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, ahí Cuando sí. fuiste campeón con Libertad, te decíamos, juega la pelota en la zona media, el señor Colmán, ¿te acordás? Sí. Inolvidable. ¿Y qué decía Chone? Le decía a Miranda, su chofer, ¿te acordás vos? El amigo Chone, el amigo Sí. Le decía, Chone, quiere escuchar cuando Rubín dice el señor Colmán. Anécdota, ¿no? Después le va a poder discutir a Chone, el dictador Herrera. Yo estoy contando anécdotas, respetando todo. Alessio. Alborozada. Gustavito. Alessio. Sí. ¿Vos qué tenés que ver con Enzo González? Yo realmente era un chico que cuando volví al club le estaba observando desde el principio y hablaba mucho con él, porque le veía un potencial que necesitaba Libertad, porque tenía todas las condiciones, y el jugador que para mí desde que Willy Mendieta salió del club no tenemos un jugador de la característica de él, porque Libertad siempre en estos últimos tiempos careció del jugador de talento y de el que da el pase gol. Es un chico que tiene todas las condiciones, y yo le estaba siguiendo mucho en la interiores desde el año pasado, y yo siempre decía de que él era el jugador que necesitaba Libertad para que le cambie el ritmo del partido, porque Libertad jugaba muy candenciosamente, muy por atrás, y faltaba el que cambiara el ritmo y metiera las pelotas para los delanteros. Y yo creo que se está consolidando el chico, y estoy muy contento por eso, porque yo me acuerdo a algunos amigos le decía, porque el año pasado estaba como pasapelota ahí en Libertad, y le decía, miren a aquel chiquito,
ese va a ser el número 10 de Libertad. Le decía a todos mis amigos que estábamos en la cancha. Y estoy muy contento por él, por el club y por la formativa de Libertad que le han dado la oportunidad y se está consolidando. Igual que a Gómez. Y yo creo que Libertad, de que entraron estos dos jugadores, marcaron una diferencia en el medio campo. Una lástima lo de Martínez, porque le dio otra fisonomía, otra dinámica y otro talento que le faltaba a la primera de Libertad. Arecio, vos dijiste cuando volví a Libertad, ¿vos estás ocupando alguna función en Libertad? Sí, yo estoy como ojeador, estoy saliendo mucho con Roberto y con Zacarías al interior, pero también superviso todas las categorías de las divisiones inferiores, me veo todos los partidos para ver dónde tenemos algunas falencias, nos falta jugadores, dónde estamos bien, y estamos trabajando muy bien en ese aspecto, y yo creo que Libertad tiene muchos jugadores que están esperando su oportunidad. ¿Y cuando era pasar pelota, en qué año fue en Libertad? El año pasado, él era el que pasaba la pelota, se iba mucho. Yo le veía y le decía a los amigos, este va a ser el número 10, es el jugador que nos hace falta. Porque yo le veía a los 16 años goleador en su categoría, caudillo, tiene mucha virtud de este chico, y yo creo que Libertad lo está llevando bien, sin apuro, sin prisa, y se está consolidando, y eso es importante para un chico que va a dar mucho que hablar. Esperemos que siga con esa humildad, con esa seriedad con que él toma las prácticas y cómo se comporta. Yo creo que viene de una muy buena familia y eso le va a ayudar mucho para que él se sienta cómodo, esté tranquilo, y que va a dar mucho que hablar. ¿Él de dónde es Enzo González, Arecio Colmán? Yo creo que es de hacia Ñembú. Él fue salonista. Creo que de ahí le dieron Zacarías y Roberto, y en una de esas ahí jugaba mucho fútbol de salón, y desde los 14 años, desde los 13 años creo que él está en el club. ¿Tuviste oportunidad varias veces hablar mucho con él, Arecio Colmán? Sí, hablo mucho, y yo siempre le dije a él y le dije a la gente, faltaba un poco más Viste que a mí me gustan los jugadores de talento, y yo me acerco y le hablo, esto tenía que tratar de hacer así, de guiarlo un poco, y le faltaba un poco más, pero yo creo que al llegar al plantel ahí de la forma en plantel de primera, yo creo que le estaban dando, porque él no es punta, él es enganche. Yo creo que ahí lo que va a rendir, tener cierta libertad de jugar por todo el campo, porque tiene mucho cambio de ritmo, tiene potencia en los disparos, él salta bien, llega bien, y fue goleador en todas las categorías que jugó, aparte de ser el caudillo. Yo me acuerdo que a él en la formativa ya le marcaban hombre a hombre, siempre un hombre le seguía, y le faltaba un poco más de dinámica que ahora. Yo le dije siempre, tenés que ser más atrevido, salir a buscar las jugadas si no te pasan, y yo creo que va por muy buen camino. Arecio, ¿hasta qué edad jugaste vos? Yo hasta los 35 años. 35 años. Digo esto para la gente joven, no, yo con todo respeto a Arecio, por aquí escucha que mucha gente, Arecio Colmán, me suena su nombre, me parece que, ¿entendés, Arecio? Sí. Así fue. Yo quiero acordarme de tus comienzos, que fuiste el primer periodista que le hacía el reportaje a los pichiteros, al que vendía el tereré, y cambiaste la imagen del periodismo deportivo de esa época. Bueno, muchísimas gracias. Sobrenombre. Sí,
Muchísimas gracias, Alessio. Me acuerdo bien en el 76, el año que yo reemplazaba a Ovidio, en que ustedes fueron campeones con Libertad. Sí, y espero que si tenés todavía ese cassette que sacaste del campeonato de ese año, porque me robaron a mí ese hermoso cassette que siempre nos acordábamos cuando las cosas después venían mal, a escuchar en los vestuarios para darnos ánimo de ese campeonato del 76. Espero que si tenga todavía esas grabaciones, que me pueda hacer llegar. Voy a buscar, yo creo que tengo, Alessio, dame tiempo por mi desorden nomás, pero con gusto. Voy a meter la mano en un armario y voy a tratar el campeón de Libertad 1976, Alessio Colmán, una de las principales figuras. ¿Vos, Cerro, estuviste en el 74, Alessio? Sí, fui en vez de Arrua y salimos tricampeón. Sí, señor. Y reemplazar la Rúa, lo que significaba, ¿eh? En esa época. Pero hice muy buena campaña. Y con una gran responsabilidad. Y después, pero vos ya habías estado en Libertad y Libertad te fuiste a Cerro. Yo creo que vivías luego en Libertad, eso. Sí, mi papá era el utilero. Yo del año 63 nosotros estábamos, porque mi papá era zapatero. No sé si vos te acordás, los botines eran de tapones de cuero. Sí. Y él, como zapatero, se salía en el entretiempo, lo que salía del botín, porque eran clavados, y él reparaba rápido. Le sacó el famoso Fleita Solís, le contrató a él y fue el primer utilero de la selección paraguaya de aquella época, del 64. Ya, pues, que no. Estaba Ondino Viera como técnico, creo. Pues había ido. El uruguayo, que estuvo en Bolivia, con Paraguay. Sí. Ondino Viera fue el técnico del 66. ¿Cómo era el nombre? Fleita Solís. Ah, sí, Fleita Solís, uno, y bueno, ni hablar de Fleita Solís. Alessio, queríamos hablar contigo, un poco rememorando la historia para los de hoy, tu calidad como persona, tu calidad como jugador, tu gestión en Libertad, y con Enzo González, dicho sea de paso, que fue excelente figura ayer, y de pasapelota la confianza, y vos la participación en darle la confianza que todo jugador necesita. Alessio, un abrazo del aire y busco lo de Libertad, campeón del 73, el cassette. Te voy a agradecer, y todos los que fuimos campeones, porque queremos volver a escuchar los goles nuestros, nos dan ánimo. Gracias, Arturo, hasta cuando guste. Gracias, Alessio Colmán. ¿Vos sabés qué cassette? VHS. ¿Cassette? Ah, el cassette. Explícale un poco. No, el cassette sería para audio. Con grabadores, un cassette así. VHS con video, con imagen. El cassette, solo de audio. Cassette así, mira, así es. El que le metía en la lapicera y le hacía y lo adelantaba y lo atrasaba. Ese mismo. ¿Te reís de mí? No. Cassette. Los dos son cassette. Por eso se dice ahora. Los dos son cassette. Uno el VHS, que es el video, y el otro es de... Pero ahora cuando vos decís cassette, dice, yo ya escuché ese cassette, hace relación justamente al viejazo. Y ahora se implementa, como dice Germán, en otros sistemas ya mucho más modernos. Pero ese era el cassette. Y el cassette de Libertad, campeón en el 76. Y este es el chico. Enzo. Sí, esa es una foto en el club José Mesa. ¿Sabe? José Mesa, Ayes, Atlántida, Fútbol FIFA. No querés ponerle, ¿sabe quién envió? Cesarito. ¿Quién envió, Paredes? Cesarito. ¿Quién envió? César. No, vamos otra vez. ¿Quién envió? Cesarito. ¿Vos? César. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? Cesarito, ¿qué tal, Fabián? Hola, Arturo, un gran saludo para todos, a la audiencia también un abrazo. Acá envió Cesarito, Fabián. Pecambuno, yo bésense, beso, beso, Fabián envió Cesarito. Un saludo a César. No, parece que no entendés. ¿Para vos quién es? Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. Cesarito, ¿para vos? César. Bueno, listo, ya está. Gracias, Cesarito. Muchísimas gracias, Cesarito. A partir, hablamos de Enzo. Ya sabemos lo de Diego Gómez. Hablamos de Enzo con Alessio Colmán. Escucharte, Fabián. De pasapelota a Primera División. Y habló de que necesitaba un jugador de esas características. Estaba escuchando, decía, encarador que le cambie de ritmo, y sí, le aportó eso ayer, cambio de ritmo. De por sí Libertad jugó un ritmo distinto al que pudo Cerro, porque Cerro no pudo ser el que venía siendo. En eso fue muy franco, muy sincero también Churín cuando charlaba al término del partido, pero mucho por lo que hizo Libertad y por lo que hizo en gran parte este chico. La verdad, yo recuerdo que
llamó la atención cuando debutaba ese partido que hace rato recordaba Víctor justamente contra Cerro, pero en la nueva olla. Entró en el segundo tiempo, lo había puesto Garnero y ya dio señales de que es su rasgo, de encarar, de pedir la pelota, de no tener miedo. Obviamente eran sus primeros minutos en primera división y estaba esa pequeña diferencia aún en cuanto al aspecto físico con los rivales, pero ayer habrá hecho su mejor partido desde que tiene chances en Libertad, porque las veces que ingresó lo hizo pocos minutos. Ya había sido titular la fecha pasada contra General Caballero, pero ayer por el despliegue, por el recorrido, por la connotación del partido, por el rival que estaba enfrente, indudablemente fue su mejor partido y completó un mediocampo que tuvo un rendimiento elevadísimo. Yo creo que es muy difícil mantener un nivel tan alto por tantos minutos en un partido, y Libertad lo hizo ayer, con Campuzano, con Gómez, con el propio Sanabria, y ni hablarlo de Enzo con Tito Villalba. Creo que todo el mediocampo de Libertad hizo un trabajo de un nivel altísimo, cada uno con sus características, y eso fue fundamental como para que Cerro no pueda en ningún momento ser el que venía haciendo y marcar semejante diferencia como marcó Libertad. Hay que ver, Fabián, así con los compañeros, qué defensa va a poner contra Barcelona por la lesión de Patiño. Sí, por la lesión de Patiño, por las dudas que viene generando la defensa de Cerro, por los errores muy puntuales. Obviamente a Espíndola no lo va a tocar, si va a sacar a todos los que se equivocaron ayer, no va a tener a quien elegir Saba, pero va a tener que hablar mucho, va a tener que despertar. En Copa Libertadores, errores como el de ayer se terminan pagando justamente como los pagó Cerro ayer, por eso es demasiado importante ver qué defensa pone, cómo para, si Brock va a tener su lugar. A nivel internacional no hay el inconveniente del cupo de extranjeros, entonces allí puede tener su lugar el brasileño. Que vuelva a pasar Baez de lateral, el tema es que Baez de lateral no llegó a convencer hasta aquí en Cerro, entonces yo creo que es el punto más flaco, no solamente por lo que se vio ayer, sino porque ya viene acarreando errores Cerro, bien tapados, bien cubiertos por los triunfos, por las victorias, por lo que de medio para arriba pudo hacer en partidos anteriores, pero hoy ese debe ser el dolor de cabeza principal de Saba, de saber qué defensa pone y sobre todo que el acompañante de Lucena esté a la altura de lo que venía haciendo ese mediocampo de Cerro, porque ayer Lucena tuvo un partido con muchas dudas, de hecho él se equivoca para el primer gol, y después tiene que recomponer anímicamente un mediocampo que venía rindiendo bien y que ayer prácticamente no existió en campo. Acá Francisco López con la estadística, que bueno decía en la transmisión con Vito y los compañeros que entre Tacuarí y Cerro se dividen, o son los goles más encajados. 16 en total los que más goles recibieron en el campeonato, y muchos hablamos de Jan con justicia, no es que ahora voy a borrar con el codo lo que en su momento planteé sobre Jan como el arquero más destacado del fútbol paraguayo, pero viene pasando momentos donde no se debe sentir para nada como 5 goles en un tiempo, antes 5 goles en 2 partidos, cuando el Luqueño le hace 3 y después General Caballero le hace 2. Conociendo el carácter de Jan, no debe ser un momento tan cómodo para él. Obviamente no es el único que recibió los 16 goles, porque en algún momento Cerro tuvo que recurrir a otros arqueros, pero no es un número que le quede bien, no es un número tan grato para un equipo como Cerro Porteño. Sobre el punto, Fabián, en algún momento Saba tiene que encontrar un equilibrio, porque así como le hicieron 16 goles, hizo 18 en el campeonato Cerro, y Libertad con los últimos 5 goles llegó a 18. O sea, miremos también del otro lado, ahora todo se mira por los 5 goles encajados, pero también del otro lado golpea bastante Cerro. O sea, es cierto, en este partido no tuvo gol, pero venía con 18 goles, un promedio importante, pero hay partidos, principalmente ahora que se viene Copa, necesitas tener un equilibrio, por eso, algo que no tiene Cerro. Sí, por eso recordaba, y justamente Arturo ayer me hacía recordar eso durante el programa La Noche en Fútbol a lo Grande en Telefuturo, cuando hablamos de un equipo que por momentos se ve partido en cuanto al rendimiento, errores muy puntuales, muy básicos de los defensores ya en partidos anteriores, pero del medio para arriba Cerro era contundente, veloz, preciso, con Aquino y Carrizo en un nivel altísimo, con Churín recuperado, con los 2 volantes de marca haciendo muy buenos partidos. El tema es cuando el rival no te da tiempo a reaccionar, pasa lo que pasó ayer, y Cerro definitivamente ni con Aquino ni con Carrizo tuvo tiempo de reaccionar ayer. Indudablemente que del medio para arriba Cerro mostró ser un equipo peligroso, pero estos errores que ayer se vieron contra Libertad en defensa no son situaciones nuevas. Ya le pasó a Cerro en Copa, ya le pasó en el campeonato local. El tema es que supo tapar muy bien con triunfos, incluso dando vuelta a resultados. Nos vemos más tarde, Fabián, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Olimpia y Cerro, similitudes de preocupación, angustia. En Cerro, en Olimpia lo del técnico, Olveira no viaja,
15 días. Vela va a estar a disposición de Gutiérrez para el partido de Aguirre, perdón. Y los dos pasando. ¿Cómo puede ser el fútbol así? Vos pasaste de Germán Capa. Y preocupa porque encima estás a las puertas de la competencia más importante que te preparas todo el año, que es una Copa Libertadores. Y llegar de esta manera preocupa. Pero bueno. Pero como Cerro ganaba, empató contra el Luqueño, no se veía lo de atrás. Exactamente. Sí. Pero lo de ayer preocupa. O sea, el antecedente más inmediato es lo preocupante de Cerro, porque lo anterior como que venía bien. Te decimos, hace de cuenta que se haya pospuesto Libertad Cerro, que no se juega ahí. Sí, con todo Cerro. Claro. Y vamos a hablar de otro discurso, el Carrizo, fulano, Churín, la media cancha, Lucena con Viera. Sí. Es mal ánimo la gente, me parece que ese estadio iba a explotar y está lleno el miércoles. Se jugó el partido, se jugó el partido. Va a dudar como hincha aquel que estaba hasta pensando irse en la semana a Ciudad del Este a pasar Semana Santa y ahora duda, porque antes Cerro te invitaba a quedarte claro, el miércoles. Por eso un partido te cambia y bueno, hoy cambia. Así es el fútbol. Así es el fútbol, de cambiante. Es más, así es el fútbol que Olimpia le ganó a Libertad. Olimpia le gana a Libertad y Libertad le golea a Cerro. O sea, es tan cambiante ahí arriba, solo que mirar la tabla. Y Olimpia ya no ganó más después de ese partido, tampoco. Y te digo más. ¿Quién hizo el gol ese partido de triunfo? El que metió Bruera. Y volvió a jugar. Otra cosa. Olimpia perdió en su cancha. Había roto la mufa después de mucho tiempo y no volvió a perder. Después de muchos partidos. Y ahora vuelve a perder. Es decir, lo que te digo, está bien lo que dice Germán, pero hay racha y momentos. Olimpia no ganaba en su cancha, que los 6. Después comienza una seguidilla de victoria en su cancha. Y Olimpia se afianza en su cancha. Viene ahora, pum, pierde 1-0. Pero de todas maneras deja una alerta. Los dos dejan alerta. Sí. Los dos dejan preocupaciones. Partido anterior, sube la hora Iván Ramírez, gol de Libertad. Exactamente, a General Caballero Mallorquín. Y ahora, vete ahí, Mocoy, Boapú, Irundú, repetimos conmigo. Vete ahí, Mocoy, Boapú, Mojabú, Irundú, Po. 5. Guaraní. Vamos a repetir otra vez. Un poquito de reír, Paredes. No, excelente la clase. PTI, Mocoy, Boapú, Mojabú, Irundú, Po. 5 goles. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal a las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal a ganar lo cambia todo. Decidí, bienestar y certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Atención con esta, dispara el Boca Hermoso, Libertad de entrada, busca el tacuara Hermoso, somete a Chan, Gómez a la izquierda, Gómez con la asistencia, apareció Gómez, Diego Gómez, tuya le dijo el tacuara, y tiró por bajo, poniendo el grito de gol Rumanelo con este festejo. Entrada de Lucena en el fondo, así comienza la acción, se le va la pelota a Lucena, Gómez lo deja en el piso, lo ve al tacuara y este con pasmosa tranquilidad define. Libertad gana la entrada, golpeo de entrada el Rumanelo, gana Libertad en Tuyucó 1-0. Tempranero, primer sacudón del Gumarelo, aprovechando un error grosero en la salida de Cerro Porteño. En este tipo de partidos equivocarse puede costar muy caro y así lo paga el Ciclón, se equivocó Lucena. La salida de Báez con demasiada tranquilidad, Lucena se confió, se le escurre la pelota al número 15 azulgrana. Atento estaba Diego Gómez, robó la pelota, encaró, se metió contra el área, tuvo el panorama, se dio cuenta que no tenía definición porque se abrió, no estaba bien perfilado para pegarle, pero tuvo la visión perfecta para tocar al medio. Cardoso descuidado, todo Cerro se vio sacudido por ese error de Lucena en zona defensiva, nadie acompañó a Tacuara, este define de cachetada de primera tras la asistencia de Gómez, muy pero muy temprano el puntero del campeonato, quiere empezar a asegurar, extendiendo su ventaja al frente de la tabla. Al minuto, primera etapa. Hey, Libertad, vamos que tenemos que ganar, hay que ser primero otra vez, que de pendejo te banques, siguiéndote, sea de visitante o en local, no me importa dónde vos jugué, igual yo siempre
Morales, Viera, corre, no llega. Primero Gómez jugó la pelota sobre izquierda, se metió bien Enzo. Gana Enzo González, brillante, notable. Enzo dejó a 3 en camino. Villalba a la izquierda, Cardoso. Gol. La pelota para Villalba, colocando la pelota al medio para Tacuara y toda la experiencia de Tacuara. Se metió al área de zurda y al fondo, contra el poste derecho, los gritos, la reacción de dice, no puede ser. Libertad con este grito. Libertad le gana a Cerro, tumbando la condición de invicto de la Azulgrana. Libertad gana 2-0, 1-2, otra vez Tacuara. Ausencias importantes tiene Libertad, pero el juego colectivo que está mostrando el equipo de Garnero está haciendo olvidar las bajas de Melgarejo, de Ernesto Caballero y de otros tantos que venían siendo titulares en este conjunto de Libertad. Pelota que captura el chiquilín Enzo González en su propio terreno. Arrancó la carrera, fue dejando rivales en el camino. Fantástica maniobra individual y después de inteligencia, porque no se engolosinó, no se la creyó el chico. Vio el momento oportuno para soltar el pase, jugó a la derecha para Tito Villalba. La rapidez en la resolución de Villalba. Cruzó de derecha a izquierda, la defensa de Cerro volvía. Una pasividad notable a la hora de ir a presionar, mal posicionada, pelota cruzada, el segundo palo y Tacuara Cardoso, la jerarquía del goleador. Toque de primera, de zurda abajo para vencer a Jan, el puntero del campeonato pisa firme en su cancha, le gana bien, 2-0 a Cerro. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Aquí va la Legión Deportiva, empeñosa su Enseguida vamos, Gustavito, al tercero y cuarto y queda el quinto todavía. Ahorrando llegamos lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks y 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual, fecha del sorteo el 5 de enero del 2024. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automático, Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299. Con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 para más. Para más información, comunicate también al 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. 12-17. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Esta noche resuelve Guaireña y Marcelo el técnico. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Desde Tupí comunicamos a nuestros clientes que en los días santos, desde el jueves 6 al domingo 9 de abril, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta, retornando el lunes 10 con todos los beneficios que solo Tupí te vas a encontrar. La tienda web continúa disponible en tupi.com.py. De toda la familia Tupí les deseamos una bendecida Semana Santa. ¿Cómo te va, Blas? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, con Blas Cáceres. Contanos, Blas, el momento de Ameliano con Blas Cáceres, esta racha y esta posición en la tabla. Y mira, Arturo, yo creo que todos nos comprometimos con un objetivo principal que primeramente es salvar la categoría. Nos golpeó un poco el tema de la eliminación de Copa y después tuvimos una pequeña reunión ahí de compromiso y creo que
dentro de todo ahí está la clave del gran momento que estamos teniendo. Pero bien, en todos los órdenes, en lo emocional, en lo anímico, en lo profesional, conociendo la dirigencia de Emiliano y la ubicación en la tabla, y ni hablar del técnico. Sí, claro que sí. Sabemos que García es muy motivador. O sea, Arturo, que tenemos un plantel bastante joven y creo que todos estamos comprometidos con Emiliano, y creo que gracias a eso, como te dije, está dando los resultados que estamos queriendo. Blas, ¿vos podés jugar el lunes ante Libertad o por cláusula está fuera del partido? Y tengo que hablar con ellos. Sí, tengo cláusula de no jugar, pero vamos a ver qué me dicen. O sea, ¿querés tratar de solucionar verbalmente el tema, pedirle un permiso especial o algo por el estilo, Blas? Sí, claro que sí. Ojalá que me autoricen para poder jugar. Como decir, tengo una cláusula y voy a tratar de pedir eso. Vos, como en este caso, Blas, viviste ese momento ayer en el primer tiempo, gol anulado del otro equipo, eran situaciones cambiantes que al final no subieron al marcador. ¿Cómo se fue dando todo ayer en Mallorquín? La verdad que fue un partido muy emocionante, digamos, porque primero marcamos el gol, así como vos decís, se nos anuló, después fueron ellos. La verdad es que fue un partido de ida y vuelta. Después tratamos de tranquilizarnos nosotros porque decíamos que ellos iban a tener la desesperación, y bueno, creo que gracias a eso se logró una victoria muy importante ante un rival muy difícil que siempre se hace fuerte ahí de local. Y bueno, Blas, congratulaciones, buen momento de Emiliano, y están demostrando que sí, por eso están ahí posicionados en la tabla en los primeros lugares. Chao, Blas, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, cuando quieras, un abrazo. Blas Cáceres. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. No es candidato Troadio Duarte, y si no es, dice el niño que hay un contrato con General Caballero. Y Almada lo quiere. Aldama lo quiere, pero no va Troadio Duarte a Huireña. Ahora no es candidato. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0913-343111. 1221. Solicita el crédito vehículos usados de Comecipar con hasta 60% y hasta el 15% de descuento también. Para más información, comunícate al 248-8000, ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Roca Alonso, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ya mirando la actividad de los rivales de Copa Libertadores, Barcelona llega esta noche a Paraguay a las 21 horas. Estaba marcado el aterrizaje, en este caso del avión que transporta a la delegación. Mañana van a practicar en Para 1 a las 17 y luego van a La Hoya para hacer el reconocimiento por unos minutos a las 19:30. Barcelona de Guayaquil, que enfrentará, recordemos, a Cerro el día miércoles a partir de las 20 en La Hoya. Solicita el crédito vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Libertadores, no Sudamericana, los dos. El miércoles los paraguayos internacionalmente. Sí, a partir de mañana. Martes, miércoles, jueves, los dos al mismo tiempo. Sí. Copa Libertadores y Sudamericana. Exactamente. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajaron los precios Super 97, Grid 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana, accede a más octanaje al menor precio. Petrobras, una parada de calidad. 1223. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas en Juan Martinich, Casimo Señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Husqvarna, estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Mañana por la Copa Libertadores tendremos 5 partidos. Hoy por la Sudamericana 6. En minutos los detalles.
En el Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pequeña, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad, el mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Señoras, señores, goleada tercero. Libertad contundente, aplasta de momento el Cerro Porteño. Barbosa de cabeza. El tiro libre y Barbosa para vencer a Dan. 1, 2, 3. Libertad 3. Tumba el invicto de Cerro. Cerro 0. ¡Qué paliza! ¡Qué cachetazo le está dando el puntero del campeonato a Cerro! Porque no es simplemente una diferencia numérica en cuanto a goles. Futbolísticamente lo está borrando a Cerro de la cancha en estos primeros 20 minutos de partido. El tiro libre en la mano de Wilder Viera, se hace cargo Lucas Sanabria. Un envío cerrado al primer palo. Se durmió toda la defensa de Cerro como se ha dormido desde que arrancó el partido. Churín lo dejó a Barbosa que haga el movimiento de anticipo. Churín lo estaba acompañando en la marca porque en realidad fue simplemente eso. Ni siquiera le hizo sombra. Barbosa apenas se eleva, desvía con el golpe de cabeza, vence la resistencia de Jan, golea Libertad. Gran arranque de partido para sacar una diferencia muy importante. El puntero se hace respetar, lo está frenando a Cerro con este contundente 3-0. 19 minutos, primera etapa. Era Altano con Nicona de mostacho y gorro a cuadros, verdulero en Tuyucuá. Cuando el fútbol lo llamaba, el canasto lo dejaba y a la cancha iba a gritar. ¡Recuerda los pelas ya que hace tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! El que viva, el que premia dentro Pínola. Aparece Tacuara, lo operó Jan. Con la categoría, con la experiencia, colocando a un costado Tacuara. 1, 2, 3, 4, goleada. Pifiaba Pínola, se metió Tacuara al área. Jan salió a achicar la pelota por abajo y al fondo. La goleada del puntero absoluto del campeonato Libertad. Tumbando el invicto de Cerro y de qué manera. De momento histórica goleada de Libertad. Aplasta Cerro. Libertad 4, Cerro 0. 1, 2, 3, 4. Monumental. Hay un solo equipo en la cancha. Y si a eso le sumamos que el del frente se equivoca, comete errores casi infantiles, bueno, es muy difícil que no se dé una diferencia como lo que estamos observando en cuanto al trámite y al resultado en este primer tiempo. Pelotazo largo, buscando habilitar a Tacuara Cardoso. Sale Espínola queriendo anticipar. Tenía la chance incluso de parar primero la pelota porque nadie lo estaba incomodando. Quiere rechazar de zurda. Una pifia inconcebible de Espínola. La pelota pasa de largo y se mete Tacuara Cardoso. ¿Cómo darle este tipo de regalos a Tacuara y que este no aproveche? Es casi imposible. Acomodó el físico cuando Jan intentó achicar. Colocó con mucha categoría, con la jerarquía que tiene, suavecita al palo derecho para poner el 4-0, sí. 4-0. Contundente el puntero del campeonato sobre Cerro. 46 minutos, primera etapa. Tacuara de 4 goles hasta ahora del puntero absoluto. Libertad hizo 3. Se mueve de un lado a otro Jan.
Le va a pegar Tacuara. Autoriza Carlos Paul. Viene el quinto. No, viene, no viene. Viene, no viene. Vino. Tiró. Gol. Lo fusiló. Terrible disparo. Tacuara Cardoso pone el quinto. De los 5 goles de Libertad, 4 lo hizo Oscar Tacuara. Fuente al medio, imposible para Jan. 5-0. Goleada la Guarda en Tuyucuá. Libertad más puntero que nunca. Tumba el intento de Cerro. 5-0 para el Gumarelo. Inmejorable primer tiempo de Libertad. Del sueño, el partido del conjunto de Garnero, tumbando y borrando de la cancha un Cerro Porteño que venía haciendo bien las cosas. Lo dejó fuera de acción en todo momento. Aquí el penal tonto, insólito del Beto Espíndola. Para mí no debió ser expulsado. Si hubo penal, lo abrazó a Barbosa, después lo otro para seguir analizando el cara a cara. Se encargó Tacuara Cardoso, le rompió el arco a Jan. Hasta se vio sorprendido el arquero brasileño de Cerro, que terminó arrodillado. Lo fusiló al medio, zurdazo impactante del goleador Gumarelo. 4 de Tacuara, 5-0 golea el puntero. Se pasea ante Cerro aquí en Tuyucuá. Señoras, señores, momento del gol. 55 minutos, primera etapa. Dale, Libertad. Dale, campeón. Por los senderos de gloria, mi querido Libertad. Dale, Libertad. Dale, campeón. Por los senderos de gloria, mi querido Libertad. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando tus paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. 12:31. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programa de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Campiche juega en Huracán. Sí, es el arquero suplente, pero está ahí en Huracán. Y hay otros conocidos, Guillermo Benítez, el ex guaraní, está jugando en Huracán, lateral izquierdo, argentino nacionalizado paraguayo, y Fernando Godoy, argentino nacionalizado paraguayo, ex Sol de América. Son las caras conocidas, o por lo menos que jugaron en el fútbol paraguayo de Huracán. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código ROBIN, te ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Me envía Luis María Morínigo, los lesionados que tiene a poco va a ir recuperando Atlético Nacional, que también es un hospital. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Energía. ¿A qué hora la intermedia hoy, niño? Primer partido. 2 partidos. Primeramente, el juego a la tarde 17:30 será en Ciudad del Este entre el 3 de febrero y Rubio Ñu. Y más tarde, Independiente, jugando ante Carapeguá 19:45. Los horarios de hoy, repito, 3 de febrero Rubio Ñu, 5:30, y 19:45 Independiente, Carapeguá en Campo Grande. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audio 4, 1.200 millones más una RAV4 híbrida y salen sí o sí. Una Suzuki Swift y una Nissan Kicks. Pedí CNT, Sheporemoy. 12:33. Vení a Bristol y aprovecha los últimos días de ofertas en Aires Split, cuotas desde 199.000 guaraníes. Además tenés instalación gratuita sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país. Ingresa a bristol.com.py. Un colega argentino que nos describa Huracán, rival de Guaraní.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 1234. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarás en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Yo sé que falta todavía Atlético Nacional, pero ya que lo mencionábamos, para recordar, ahí juega por ejemplo Francisco da Costa, que está en esta lista de lesionados recién a partir del 10 de abril. Volverá a las canchas. Francisco da Costa, ex Sol de América. Y su técnico es Paulo Autori, en su momento campeón de la Libertadores, Paulo Autori. Así que un equipo con experiencia y de los tradicionales, lógicamente, Atlético Nacional. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes, Arturo, a tu compañero de la mesa y a la audiencia. ¿Cómo cambia toda la historia de qué pasa, Humberto? Vamos a reunirnos con el plantel, qué jugadores necesitas, 4 victorias, un empate, bien posicionado en la tabla. Sí, como bien decís, en estos últimos 5 partidos hemos obtenido 4 victorias muy importantes contra rivales directos en lo que es la permanencia, en lo que es el campeonato nuestro. Y el empate también suma que hemos obtenido contra Olimpia, pero lo que se valora son esas 4 victorias contra rivales directos, cosa que no hicimos el año pasado, así que muy contento con lo que vienen realizando el plantel. ¿Y a qué se debe el cambio, Humberto? Y creo que son rachas importantes que nos estamos acostumbrando a ganar puntos, a intentar sumar, y creo que esa racha es lo que estamos aprovechando. Y el rendimiento en sí, los triunfos, como usando una expresión antigua, no tiene sustitutos, pero dentro de todo debe haber conciencia que hay cosas que mejorar, que cuidarse. Parece un contrasentido, pero hay que tomar todos los recaudos. Es así como decís, a mi gusto no hacemos un fútbol lindo, un fútbol vistoso, no tenemos mucha elaboración, no tenemos mucho volumen de juego, pero lo que a nosotros nos interesan ahora mismo son los resultados, y creo que con este fútbol directo que estamos teniendo hoy día nos están dando esos puntos tan importantes que es para la permanencia de la institución. Pero como bien decís, siempre hay que intentar mejorar, corregir los errores que estamos teniendo, y como suele decir los periodistas, creo que ganando se corrigen mejor las cosas. Humberto, y fuera del lirismo, por así decirlo, mientras saquen resultados, ganen, para vos va a estar bien, porque esa es la idea justamente, sacar resultados, no estar complicados. O sea, en conclusión, de nada sirve jugar lindo y al final no resolver los partidos, ¿verdad? Y lastimosamente esa es una realidad. Creo que solamente el jugar lindo y no tener los resultados pues no le conviene a nadie, y como bien sabes, el primero en que se fijan los directivos, la afición, que es el técnico, es el responsable del plantel de jugadores, así que sacar resultados también es muy importante. Humberto, el lunes, ¿por qué la localidad en Paraúno? Y creo que la cancha dispone, son 3 canchas que estamos utilizando, creo que es para uno, después en el estadio, y después creo que es Trinidense. Son 3 partidos que estamos jugando a escala en forma continua. ¿Pero pasa algo con la Trinidense, por eso no pueden llevar ahí el partido ante Libertad, o se debe a una planificación estratégica o algo por el estilo? No, creo que no se pudo jugar esa fecha ahí en la cancha de Trinidense, creo que no se pudo poner ahí ese partido, pero como dije ya a nuestro colega, jugar en localidad en cualquier cancha, nosotros ya nos concientizamos a entender que las canchas son para los equipos, así que no hay problema en eso. Bueno, Humberto, un saludo del aire y congratulaciones, el momento que está teniendo vos, los muchachos. Chao, Humberto, gracias.
Muchas gracias, Arturo. Adiós, Humberto García, técnico de Meliá. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FEMAYFlores.com. Regalamor. Regala FEMAY Flores. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta Unidos, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hola Arturo, saludos para todos. Seguimos vendiendo luz. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-12, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Con el colega Brian Pécora, sobre Huracán queremos hablar. Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Amigos, ¿cómo le va? Buenas tardes, un abrazo a la distancia. Bueno, Guaraní prepara maletas enfrentando a Huracán Sudamericana, que es lo que nos describa, si puede ser Brian. Huracán, su momento en el fútbol argentino. Y este momento no es bueno, sinceramente, para Huracán. Viene de 4 derrotas consecutivas. Es cierto que con alguna de por medio, porque en la primera caída, que fue la primera del 2023, después de 10 partidos invicto, que atravesaba el equipo, tanto en lo que es la Liga Profesional, la Copa Libertadores, cuando estaba jugando fase previa en ese momento, y la Copa Argentina, acumuló ahora 4 derrotas, que obviamente generan cierta preocupación, y también algunos rendimientos individuales que han caído muchísimo. ¿Y cuáles son las razones de esto y está pasando, Brian, con Huracán? Bueno, alguna de las derrotas tuvo que ver con la rotación en el plano local. Dabove, cuando estaba jugando Huracán la fase previa a Libertadores, optó en 2 partidos por cambiar completamente el 11 inicial. Ahí cae contra Estudiantes de La Plata. Después lo que fue la eliminación sobre la hora contra Sporting Cristal, que Huracán tiene algunos altibajos, y es algo que ha tenido también en este año, muchos pasajes de partidos buenos y otros que no lo son buenos. Entonces ahora está atravesando esa confusión que tuvo una caída muy dolorosa contra Flores Central la semana pasada, y ahora está con Racing en medio de una polémica. Es cierto, porque Huracán podría haberse puesto 1-0, no le convalidan un gol lícito y termina cayendo por 2 tantos. Brian, ¿cómo anda Guillermo Benítez, el lateral que llegó coincidentemente procedente de Guaraní, que ahora enfrentará a su ex club? Mucho mejor. Ahí, se cortó la llamada. Vamos a reintentar con Brian Pécora, colega de Teis Sports. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito y todo tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivadas desde Ecopetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Llegó Marcelo Moreno Martins a la Argentina, porque mañana juega ante Argentinos Juniors a las 18 y un directivo de Independiente del Valle lo reciben del aeropuerto con la camiseta ya de Moreno Martins. Camiseta, ahí está el número que 18. 18. Voy a utilizar el 18 Moreno Martins. Lactolanda tiene para todos un mundo de ricos sabores y en esta Semana Santa te trae los quesos más ricos para que tus comidas tradicionales se disfruten mucho más. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca número 1, la más preferida y consumida del país, la salud de cada día. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata. Se cortó con Brian en el momento de la pregunta. Era Guillermo Benítez, era la consulta, nuestro compatriota, en realidad argentino nacionalizado paraguayo, que viene de Guaraní, fue a Huracán y que está jugando todos los partidos.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. A Brian nuevamente. Brian. Sí, ahí los escucho. Me preguntaban por Guillermo Benítez. Sí. La realidad es que este año ha mejorado muchísimo. El semestre pasado había llegado para reemplazar a Ibáñez, un juvenil que se había lesionado. Y era una baja sensible para Huracán y se lo notaba un tanto falto de ritmo de competencia o tal vez no logrando afianzarse en lo que era el cambio de ritmo por el fútbol argentino, pero este año ha mejorado muchísimo y es un jugador que se ha convertido en una pieza importante del equipo titular. Y desde allá, ¿cómo lo ven a Guaraní, el rival de Huracán? ¿Qué manejan, qué referencia tienen? En líneas generales se tomó con buenos ojos el sorteo, porque bueno, es un grupo que no tiene presencia de equipos brasileños y que tampoco hay algún equipo que pueda hacerse fuerte de local a partir de la altura, ¿no? Todos juegan en el llano. Después obviamente se sabe que Guaraní es un equipo de tradición en las copas internacionales de fútbol, importante también en el ámbito local en Paraguay, que está ahora como escolta, pero creo que también en Huracán todo se centraliza en lo que tiene que ver con este momento del equipo. Genera principal preocupación el hecho de acumular 4 derrotas consecutivas, más allá del rival que esté enfrente, porque Huracán viene de visitar a Racing, va a jugar con Guaraní y el domingo recibe a River también. Lo último, al menos de mi parte, Brian, José Moya, te comento, ahora juega en Guaraní, años atrás formó parte de Huracán, el colombiano está en muy buen nivel aquí en Guaraní. ¿Qué recordás de él por su paso por Huracán? ¿Tuvo buen paso, lo recuerdan bien o cómo? Sí. Se volvió a cortar. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33 dirección Charles de Gol 2034, Doctor Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Agradecemos a Brian Pécora por toda la atención del colega argentino. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Juan Gauto es la principal figura que tiene Huracán hoy en día, es un jugador desequilibrante, juega como extremo por la izquierda. Ayer hizo un golazo, anteayer hizo un golazo frente a Racing, pero no valió, no subió al marcador. Un gol que le terminaron... No subió, estaba ganando, ¿vio? Estaba ganando por mano, le terminaron anulando. No, volvemos a vos, si no subió el marcador. ¿Huracán estaba arriba en el marcador? Huracán estaba en ese momento 0-0. No, entonces no sube el marcador. Sí, no subió al marcador, pero arrancó, hizo una jugada de la media cancha y su compañero tocó con la mano. Por eso no subió al marcador. Azodi Fútbol Álamos, porque si es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprende nuestra próxima feria de invernada televisada el 11 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. 12:46. Y Matías Roja después abrió el marcador con un golazo. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega Delivery en Punto Pharma, hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras por la web, la app o llamando al 61 61 000. Mega Delivery en Punto Pharma. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapido, con clínicas médicas. 12:47. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. Te ves pido ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. También puedes pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pero teníamos la promoción, compañero, lo de Guaraní. La Copa ahora, porque ocurre que termina la intermedia hoy Francisco López, compañero, y nos vamos a meter en Copa. Sí, miércoles, Copa jueves, Sudamericana. Martes, miércoles, jueves, una serie de partidos, pero lo más fuerte para nosotros, miércoles y jueves. Los jueves 4 paraguayos. Sí, y Cerro hay que ver cómo va en la olla Cerro con su público. Sí. Acuérdate que los precios son populares, que mucha gente va al interior y que parece que va a llover. Sí, marca entre miércoles y jueves. Parece que va a llover. Vos conocés, parece que va a llover.
No sé si es la misma que tengo en la cabeza. El mismo, me parece que va a llover, que ese ¿cómo se llama? ¿Vos cantabas, Germán, o no? No. Parece que va a llover una música. ¿Vos, Luis Paredes? Creo que conozco. ¿Qué dice? Parece que va a llover. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. No, acá no llueve, hace rato nomás estaba rempalangueando. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con el Solseguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Solseguros. Yo creo que lo de Brock es una cosa a los 5 extranjeros. Yo creo que no le quiere poner. Si yo pierdo 5-0, no tengo centrales. ¿Cuándo fue central Espínola? Y ya salvó en algún partido, ya llegó a jugar. Pero no es central. No es central. Y Bae no es central, y no anda bien. Entonces yo pregunto en la mesa, con mucho respeto al técnico, porque eso no sé que sea muy respetuoso. ¿Para qué vino Brock a hacerlo? Yo vengo del fútbol donde estoy, con Reintino Maduro, y Chique Arce no lo quiso. Y tenía razón. Sí, y tenía... ¿Cómo si no lo vieron jugar? No, por el tema de la velocidad. Por el tema de la velocidad, por algo es que Chique no lo trajo. Se notó ya que él... ¿Y quién lo trajo? Y lo trajo el Saba. scouting. O sea, por sugerencia del scouting. No, pero Saba aprobó su contratación, no, si no, no iba a venir. Chiqui lo trajo a Moreno y hoy están enloquecidos con Independiente del Valle con Moreno. Hay una gran repercusión, igual que cuando vino Moreno acá, en Ecuador. Claro, una expectativa. La expectativa brillante, Francisco. Y vos decís Moreno, lo dejaron ir. Lo que dijo Mateus, repunto suspensivo, me dio una patada en los huevos, así digo, chiquitarse, fueron, y lo sacaron. Oñemo se fue. Carrascal juega. No. Ah, bueno. Entonces vos decís, ya no me olvido uno. Galeano alternativa, nunca fue así de entrada. Yo te hablo Moreno, te hablo Carrascal. Con Galeano no sé por qué Cerro insistió para dejarlo otra vez, pero bueno. Pero vamos a hablar del tema. Estoy hablando puntualmente de Brock. Un segundo. ¿Cómo te va, Ramón? Hola Arturo, ¿cómo estás vos? Salud cordial, como siempre, y ahí para los muchachos también. Bueno, ¿cuándo viajan a la Argentina? Ramón Jiménez Guaraní, Victoria Antolina. Contanos todo lo que significa la hoja de ruta de Guaraní para la Sudamericana, Ramón. Un grupo bastante equilibrado, un solo viaje largo que es Guayaquil, pero no hay altura. Los dos viajes acá, los dos rivales acá son cercanos. Primero, Huracán, que mañana viajamos a las 10 de la noche, vuelo charter, se llega de madrugada a Buenos Aires. Se juega el jueves, entrenamos mañana en casa, el miércoles Casa Amarilla, el jueves el partido a las 6 horas de Paraguay, termina el encuentro y ya volvemos acá, vamos a llegar de madrugada, Viernes Santo feriado. ¿Los viajeros ya están definidos? El lunes 10 con General Caballero por el torneo local y jueves 13 los dos partidos en Dos Bocas. Es que nutrida programación para Guaraní, de aquí hasta la fecha está con Danubio, que es el 19 de abril. Bueno, quiere decir que ya está todo dispuesto para la Sudamericana, campeonato local, a la vista en la programación doble. Totalmente preparado, totalmente planificado ya también. Felizmente tenemos un viaje y después tenemos dos partidos de local acá por Sudamericana, pero tenemos el partido lunes 10, jueves 13 en Dos Bocas por el torneo local, un adelanto en realidad, así es que está todo previsto, Arturo. El triunfo contra Olimpia muy bien, le vino muy bien al equipo, de esos partidos que siempre caracterizan a un clásico, era duro, con tarjetas amarillas, rojas inclusive, pero bueno, feliz por el tema de la victoria y por la forma en que se dio. Barceló, ¿cómo está, Ramón? Y él está todavía con un temita, ya se cicatrizó la herida de 5 milímetros de desgarro muscular, cicatrizó, pero sí algunas molestias, eso se va a definir en unas horas más,
No sé si llegará para el viaje, pero la idea es que cuando comience a competir ya no resienta la lesión, ¿verdad? Por eso estamos teniendo extremo cuidado con Barceló. Hoy a la mañana temprano pusieron también el aviso allí en las redes sociales del vuelo charter de 6 lugares. ¿Esos 6 lugares ya están ocupados? Todavía quedan 2 plazas, quedan 2 plazas. Ese es muy especial porque aparte de ir en vuelo charter, vas con el plantel, con la comitiva, te hospedas en el mismo hotel que el plantel, traslado con el plantel, o sea, no con el plantel, pero cercano, pues se va en otro móvil, pero bueno, todo ahí cerca del plantel, entonces tiene un costo que en estos casos ayuda mucho el tema de que sea charter. Y bueno, la idea es que esos 6 sean realmente beneficiarios de una linda experiencia y sobre todo en Semana Santa en Buenos Aires. Muy bien, Ramón, tenemos el panorama de Guaraní. ¿Vos estás viajando, Ramón? Sí, así es, Arturo, así es que con suerte vamos a estar allá y vamos a estar conversando también con los muchachos seguramente. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón Jiménez, gerente general de Guaraní. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. En todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Y quería ponerlo a Brock, lo ponía. Yo soy técnico. Claro. Ocurre que ustedes pues no le dan el crédito a Brock. Ya lento, no sirve. Esos son ustedes. Yo pregunto. Es verdad, sabe que no le da crédito. Nosotros nos decidimos. Decide el entrenador. No, pero se da cuenta el técnico que no es. Esperana, Samir, voy a terminar. Esperana, voy a terminar. Habría que verlo. Saco de... Quiero verlo porque no bueno, entonces... Quiero verlo completo. Pero bueno, escuchar lo que dice el niño. Vos sos periodista, no sos técnico. Ocurre que esto es mucho más profundo de verlo o no verlo. Germán ya me entendió. Ya entendió. Primero Chiqui le dice no. Después lo traen. Después dice Francisco López, el ojeador. Y después te dice Germán Cafa, pero tuvo que estaba antes de Saba. Llega él justo coincidentemente con la llegada de Saba, que yo interpreto que él aprobó su contratación. Pero para probarlo tiene que conocerlo. Yo te puedo asegurar que Saba no sabe quién es. Entonces agarró lo que le ofrecieron y yo creo que fue así. Quizás ya estaba arreglado cuando él llegó. Ya estaba, yo estoy con Germán. Yo creo que fue así también. No lo pone, porque si Saba aprueba, se presume que va a jugar más. Es decir, tráelo. ¿Se entendió? Sí. Yo no recomendé traerlo. Si ustedes dicen que hay una falta, una carencia en ese puesto, bueno, acepto. Pero cuando él vino, más o menos encaminado, está cerrado. Niño, acordate una cosa, niño. Sí. Cuando venía el tema de los carnavales. Sí. Se apuró todos los trámites. El brillante, chavo, recurrió a la... sí, pero cuando llamó a Infantino a FIFA... no sea así. No, pero es cierto. Bueno, pero ocurre, no sé qué le pasa al niño, ocurre que... En ese momento era... Bueno, traerlo como de lugar. Anotarlo sí o sí. Bueno, ahí estamos en eso. A eso es lo que voy. Que iban a recurrir, que iban a enviar notas, que hicieron notas. Si vos traes un jugador más, no vas a hacer la parafernalia que hicieron. Esa nota enviar. Entonces... ¿para qué vino Brock? Hasta las quejas de los directivos de Cerro por el Carnaval en Brasil. Sí, que dijo feriado. La pregunta es, ¿para qué vino? Yo te soy técnico. Te puedo decir, usted tráelo. Pero no me echa a mí responsabilidad si pongo o no pongo. ¿Se entendió, Germán, compañero? Yo sigo sin entender de qué fue cuna siempre el fútbol paraguayo. ¿Qué fue lo que más sacó siempre históricamente? Defensores. Traer un central brasilero de cierta edad, que debe ser un costo importante para un equipo tan grande como Cerro Porteño, sigo sin entender. Y encima no juega, Pero vos te olvidás, el que venía para Cerro, el Junior Barreto. Bueno, está bien, pero no vino... juega, y no juega en Olimpia. Y bueno. No, ¿qué? Como dice, qué paradójico. No juega. Pero vamos a hablar de lo que Cerro contrató, guste o no guste. Guste o no guste. Brock no juega. No. Si yo quiero ponerlo a Brock, bueno, he visto una goleada histórica, partido de ayer. Si yo no quiero figurar en los registros para el mañana, le pongo a Brock, no para descontar mi equipo con un gol, para que no nos van a 6 ni 7. Porque les hacían 6 o 7. ¿Sabes qué me lo están dando hoy? Hay que buscar cuántas veces le ganó Libertad Cerro, porque se pudo haber dado. Sí. Se pudo haber dado. Cerro ya con 10 incluso por la expulsión de Beto Espínola. Brock no juega.
¿Cuándo vino? Y él llegó antes del debut ante Curicó en Copa Libertadores. ¿Cuántos partidos jugó? Y habrá jugado 2 como titular los partidos de equipo alternativo y entró. Uno no podía jugar porque no llegaba al pase de la Copa, ¿verdad? Sí. En Copa me parece que entró en uno solamente, entró en el segundo tiempo. En Copa no fue titular, eso seguro. Bueno, no, titular no. Brock. Muy bien. No, en Copa no estaba, claro, en Copa no estaba. Entró ante Olimpia, me recuerdo, para uno, jugó ante Nacional, Resistencia, 2-3 partidos. Buscando así, si tratamos de encontrar un lugar ahora, es Brock por izquierda y va desde lateral. Y sí, ahí el problema está quién va a ser el primer central, claro, porque no está Patiño. Pero Báez tampoco anda bien. Tampoco anda bien. Se le da mucha responsabilidad arriba a la izquierda. Pero estamos hablando, niño, de las incorporaciones de Cerro. Hoy está mejor que Rivas, por ejemplo. Vamos a ver un jugador de Cerro, de afuera. Comenzamos. Jan bien. Y el único es Jan, Arturo. Brock no se sabe quién es. No sabe, no responde. No sabemos. A Mateo Ceausescu, diría Angelito. Sí. Carrascal completó el año, viene el año pasado, después repuntó, extensión de contrato y desapareció. Juega en la reserva, no lo tiene en el plantel Saba. No lo tiene. Algo pasa. Tiene considerado. Pero en la anterior conferencia dijo que está trabajando muy bien en la semana. Pero no juega. No juega, pero dijo que está trabajando muy bien. Eso es porque es psicólogo. Y porque quiere al jugador decirle eliminar. Claro. ¿Otro jugador? Porque sí, andaba bien. ¿Otro? Estaba trabajando bien más ese tipo. Moreno Martín, ¿no le fue bien? Moreno Martín, que era el otro extranjero. ¿Otro? Y después salimos los extranjeros, entramos los paraguayos. Y ahora Churín. Que llegaron no hay Churín, pero Churín bien. No, Churín bien. No se le puede. Otro que salva con Fer. Churín vino muy bien. Y le falta continuidad. ¿Y después? Y afinarse un poco más, me parece. Chispazos hasta ahora. No. Sí, pero Ferfer nunca fue un jugador de... No, tampoco. Él es un goleador, definidor del área, claro. O sea, tenés que ponerlo para que... No te podés inhibir. No, pero es que no aportó todavía lo Chispazo, suyo. A mí me llamó la atención. A mí me gustaría verlo más, pero... más que Moreno Martín fue. No, eso sí. Espera, Moreno Martín y Gustavito le puede hacer cerrar la boca todavía, nosotros también. No, quiero seguir más la línea cortito. Y Robert Morales no está marcando. Está peleado con el gol. Es otra cuestión también que no volvió con la pólvora. Robert es de Cerro y se lastimó y volvió. Sí. Los jugadores de afuera, 6, ¿quién justificó? Churín. Sí, de los que vino ahora en este mercado de pases, sí, Churín. Se enamoraron fácil de Saba. Sí, está diciendo Gustavito que demasiado rápido. Pues yo le escucho más hablar a Gustavito que a Pancho, que está a mi lado, porque a Gustavito se le escucha más cuando grita del otro lado, que dice: acá tenés el micrófono, Gustavito, acá puede decir que se enamoraron fácil de ¿Pero para qué le llaman? No, pero es cierto, tengo al lado, le escucho más a Gustavito que la otra sala. Ya, porque Arturo ese día me echó, entonces... No, pero ya habla fuerte para que se te escuche. Y lo que digo es que usted se enamoraron fácil de Saba, demasiado rápido se enamoraron de Saba. Ahí la Saba. No vaya a ser mentirosillo, como diría Menchi. A Saba le vimos una vez, le vimos otra vez, y después sentamos otro equipo, era... ¿Y contra quién jugó? ¿Podemos hacer memoria contra quiénes jugó Cerro? Pero siempre dijimos... Le tocó un equipo en serio ayer, pero le tocó un equipo en serio ayer y ahí se la vio, ¿eh? ¿O le está enseñando periodismo? No. Que no hay que apurarse. ¿Qué está diciendo? Que Luqueño es un equipo bufón, que General Caballero es un equipo bufón, que Fortaleza es un equipo bufón, porque esto es lo... la tabla. Mira. Así, niño. Y porque dice que es serio y que los otros son bufones. Es su opinión, no vaya a ser. Pero entonces le hace de menos a los otros. Mira la diferencia que quita Libertad en la tabla, ya te dice todo, ¿verdad? Allá está Libertad arriba y los demás están ahí. Pero nadie dijo que Cerro iba a ser campeón, tampoco con Saba, Gustavito. Esto es fútbol paraguayo, estamos está del torneo y quiero ver cómo continúa la segunda parte. Porque falta muchísimo. Ahora va a entrar la Pero hay una verdad, hay una realidad. Cerro cambió la manera de jugar. No, tampoco dijimos que ya era campeón. No, lo que dijimos es hay un cambio positivo. Ayer sí. Ahí está mi cama, sacate. ¿Y qué cambió? No, dijiste con esto, Cerro es mi candidato, dijiste. Sí, ¿Y cuándo dijo? Es más, dijo eso. Espera. Espera. Espera, y me mantengo. No quise. Contigo no está en el programa, ¿cómo no me escucha? Yo tengo una grabación ahí. Yo me mantengo lo que digo. No rehuyo, me mantengo. Es más, y me reafirmo. Espera un ratito. A Cerro va a salir campeón. Es mi candidato. No vaya a ser. No, allá ahora. ¿Qué?
El gallito vanidoso. No, pero te voy a argumentar por qué. ¿Quién fue el gallito vanidoso? No sé. ¿Vos le conocés a Jaime Lima Quintana? No. Un poeta argentino. Te quise cuidar, Pancho. No, Cuidado. está bien, yo me hago cargo. Tengo para el gallito vanidoso, era un gallito timbero. Ajá. Y un socio suyo le mandó un WhatsApp al gallito vanidoso. Le digo, ni pues vamos a timbear. Y el gallito, no seas el gallito vanidoso, mantener prudencia. Y el gallito vanidoso fue a la casa del que le invitó. Las gallinas se enloquecieron todas. Una pinta al gallo. El visitante de la gran puta. Se codeaban las gallinas. Se volvieron locos. El tipo pegó Claro, la pinta era. El cantó cuando llegó. ¿Cómo se llama ese canto del gallo? Cacareo. Cacareo, pues se dice el gallo. Sí. El gallo. El canto del gallo. Y las gallinas se volvieron. Qué divino. Se codeaban una calentonita la gallina. Salvo que sabe el gallo del otro lado que cacarea. No, la gallina hay que cacarea. cacarea. Entonces, ¿sabe qué? Estoy hablando en serio. Te voy a enseñar. Gallego. No seas el gallito vanidoso. ¿Por qué? Porque no sé si la palabra vanidad. Vos estás apostando ya por ser. Y prácticamente fue lo que dijo. Vamos a una semana atrás. Una semana atrás. Pancho, te apurate. Francisco, te apurate. ¿Sabés lo que dije yo, Francisco López? Riéndote a lo tuyo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no jugaban Libertad y Cerro? Suponte que se posponga por un motivo. No habíamos tenido este concepto. Digamos, reafirmando que la línea defensiva de Cerro es un flan. La línea defensiva de Cerro es un flan. Sí, los números lo es un flan, ¿sí? Quiera, Saba o no quiera. Vamos a partir del medio para arriba, si querés. Pero la línea defensiva, por eso viene lo de Brock. Si yo tengo un buen central, y sabe muy bien Germán Cafa, en el fondo con el arquero, puedo tener un panorama. Jugar con este. Hoy Cerro, la línea defensiva es un flan. Luqueño le hizo 3. Le hizo 2 General Caballero. 5 le hizo Libertad, que le hizo 1 Cerro General. Sí. Vos mandaste un mensaje que ayer decía Fabián. Los goles que recibe Cerro. Y no te preocupes. Tiene la misma cantidad de goles que le hacen a Tacuari. Y sabe que Cerro, como el técnico brasileño, te cubrís la cara y te destapás los pies. El fútbol de Cerro tiene mantas cortas. Se cubre bien la cara en ofensiva, pero se destapa atrás. Y Cerro se parte en 2, o digo mentira. Sí, le hacen goles, pero Cerro es un equipo afirmando que Cerro va a ser campeón. Mi candidato es Cerro, por lo que vi. Y es más, voy a una semana atrás nomás. ¿Cómo llegaba Libertad y cómo llegaba Cerro? Cerro llegaba embalado, con el pecho inflado, después de ganar un partido. Y a Libertad le costó un mundo ganarle a General Caballero, que si no era por ese zapatazo de Iván Super Ramírez, que se desvía, estamos hablando de otra situación probablemente. Pero ahora empieza un campeonato aparte, ahora empieza un campeonato también diferente, digo, para todos los que van a pelear, Guaraní, Libertad, Cerro, incluso Olimpia, porque empieza la Copa. Y entonces ahí quiero ver un poco hacia dónde va a terminar. Los candidatos al título, Francisco López. La que envió el mensaje que hablamos, todo un saludo, señora. Y Germán sabe muy bien. La señora Germán dice, no se entiende. Parece una cotorra todo. Es lo que dice Angelito Ortiz. Cuando vino Gustavito pasó eso. Y Gustavito, disculpa. Loco. ¡Dile, gallo puerquesa! ¿Por qué? ¿Qué gallo? El gallo vanidoso. ¿Vos? Estás escuchando a ese plaguean todo ya. Parece un mercadito. Y tiene razón, Angelito. Tenemos que hablar del tema del campeonato y de la Copa. Los 3 toditos tienen el compromiso. Todos, Libertad, los 4. Olimpia, Cerro y Guaraní. El niño tiene razón. ¿Quién va a tener? ¿Es cuestión de plantel o cuestión de armar bien el equipo? De los 5 primeros, el único que no tiene hoy actividad arriba es Ameliano. Pero a Emiliano le saco esto porque está peleando su propio campeonato. Porque si miramos la tabla, Libertad, Guaraní, Cerro, Emiliano, Olimpia son los 5 primeros. De los 5, 4 tienen Copa. Pero podría llegar a poder. Yo también a Emiliano, ¿por qué no? Calladito. Se puede meter. Se mete en la pelea buscando, ¿por qué no un lugar a Libertadores, por ejemplo, de forma directa? Yo realmente a Guaraní lo miro de la misma manera que lo miraba Nacional el año pasado. Yo no sé si le alcanza a Guaraní para pelear el campeonato. Tiene un partido clave ahora dentro de 2 fechas ante Libertad, y esa para mí va a ser la medición para ver si está o no para pelear, pero después no
más Libertad Cerro. La pregunta esta, de los grandes en convocatoria, digo, para no subestimar a ninguno. Cerro, Olimpia, Cerro tienen problemas defensivos. Sí. Los dos. ¿Es verdad o mentira? Sí, les falta una regularidad. Los dos tienen problemas defensivos. Uno es de Guaraní, Marco Cáceres y Moya. Más práctico, más está ordenado. Germán. Pero Vos agrego algo de a Olimpia. Libertad ayer le costó contra General. Sí. Pero no le hicieron a Libertad. Y fue figura General Caballero su arquero. El arquero. Sí, claro, que si no era por el arquero, y bueno, eran 4 goles más o menos. Entonces que Libertad marca una diferencia, marca. Sí. Yo no digo que Cerro no pelee, pero Cerro tiene que cuidar y mejorar la casa. Y en esa... Es que vos sabés que vos vas a jugar a Libertad, y Libertad es un equipo que no te va a proponer desde el arranque y te va a meter en tu arco. Quizás te va a esperar un poquitito, no importa el rival que tenga, te va a dar la pelota. Ahora, cuando recibe, te sale con esa contra. Es el equipo que mejor contragolpea el fútbol paraguayo. Y ayer, así lastimó, allí le pasó por encima a Mallorquín, que Arévalo fue la figura. O sea, sabe a lo que juega Libertad. Y eso hoy, con Olimpia y con Cerro, no se está viendo. Es más, ponen en la vidriera los tres. ¿Quién es el que la está pasando peor hoy? Olimpia. Porque sufre atrás y sufre adelante. Adelante no tiene. ¿Es verdad? Sí. Cerro genera. ¿Sí? Cerro marca. Atrás sufre. Y Libertad es el más balanceado. Tiene buena defensa y contragolpea rápido. ¿Verdad? Pero Olimpia, ¿qué? Por eso la situación de Olimpia me parece la más preocupante entre los tres. Como decía el niño y compañero, hay que ver la prioridad que le van a dar. Sí. La Copa Libertadores de América no es joda en plata. No es joda en guita. Vos ganáis son $300,000 por partido, muchísimo para el mercado paraguayo, uruguayo, argentino, circulando Brasil probablemente. Yo si soy Libertad priorizo hoy la apertura. ¿Para ser campeón? Sí, priorizo eso y veo cómo me van las Libertadores. ¿Vos? Y sí, busco cerrar la apertura. ¿Cerrar Libertad son? Veo cómo me van las Libertadores. Clasifican 2, pues y después si son terceros te va la Sudamericana. Sí. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vuelve la promo más imparables de Energy. Por tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles tendrás cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, la llevar ama como vos. 13-10. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para y proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cebellalam 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Elegí un jugador de Olimpia, Francisco López. Sacando a Darly González. Te quedaste en manera vacío. Elegí uno Dito. Vacío. Hoy nadie. ¿Vos, Germán? Cupo vacío. Vacío, no tiene. Dolorosísimo para Olimpia. Sí. Y Aguirre debe saber eso. No tienen dos huerecoy de guaraní. ¿Vos sabés lo que es dos huerecoy? Dos huerecoy. En guaraní, ¿querés que te diga? No tiene. ¿O estoy equivocado? No tiene. No tiene. Dorecoy. Dorecoy, perdón, le agregué algo más. No, tenés razón, gracias. Le agregué algo más. ¿Cómo es? Al zapatero a sus zapatos, tenés razón. Agregarlo, ¿cómo dije yo? Do huerecoy. Pero vos entendiste. Y sí, Dorecoy. Dorecoy igual, ahí nomás. Ahí nomás dice lo... ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Popi? ¿Quién habla ahí? Arturo Máximo Rubín. ¿Qué tal, Arturo? Perdón, estaba hablando justo con mi señora. ¿Eh? Estaba hablando con mi señora, perdón. ¿A quién le dijo quién está ahí? ¿A mí? ¿O tu señora? A vos, porque no me he dado cuenta quién habla. Por eso ya no te decía una broma. Popi, contanos lo de Guaraní. Estamos hablando con el señor Ramón Jiménez, el gerente, el viaje ya está hecho. Contanos, Popi, el momento de Guaraní, la victoria, lo que significó todo esto. Sí, una victoria sufrida, en una cancha difícil, obviamente, contra un rival que tiene lo suyo, la verdad que muy disfrutable cuando terminó el partido, pero bueno, allá con la cabeza pensando lo que es el jueves, que ya sabemos que mañana entrenamos y viajamos a la noche, así que bueno, tratar de hacer un gran papel allá en Argentina y obviamente poder traernos los 3 puntos. ¿Qué tal, Popi? ¿Cómo estás? Te saluda Germán Cafa.
¿Qué haces, Germán? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería felicitar y recalcar algo. Porque acá, viste, como es, todos los periodistas siempre ven el tema de los goles de que Raúl Cáceres. Pero qué tapada la última, ese dedo que le metiste, que salvaste el empate. Porque si no la rozabas ahí, Olimpia empataba un partido que quizás algunos decían merecido, pero estás más vigente que nunca, Popi, te felicito y es bueno remarcarlo, ya que muchas veces se olvidan de nosotros los arqueros. Bueno, muchas gracias, Germán, agradecido por los halagos. Sí, bueno, a veces se puede, a veces no. Bueno, creo que estoy pasando por un buen momento y eso ayuda también a que todo vaya saliendo bien y a que el equipo también esté haciendo las cosas bien y bueno, disfrutándolo, ¿no? Con los pies sobre la tierra, porque bueno, el camino es muy largo todavía y falta mucho. Una continuidad que venía buscando hace tiempo y que necesitabas para poder demostrar de que estás muy activo todavía. Sí, bueno, por eso decidí salir de Cerro, bueno, conjuntamente, tanto el club como yo, de no continuar, de no extender el contrato, porque bueno, yo, como decís vos, uno que está acostumbrado a jugar, quiere jugar, agarrar continuidad, que era lo que me faltaba, porque obviamente es difícil jugar un partido cada 2 meses o cada 3, no agarras confianza, más allá de que uno ya está grande, no quiere decir que no tenga confianza para jugar, sino que el rodaje te da otra cosa, que vos me imagino que vos más que nadie lo sabés. Y la pregunta a Germán, a Popi Muñoz, cuando vos jugás con una defensiva, Raúl Cáceres, Marco Cáceres, Moya y Walter Clark, está hablando que esa estabilidad de quienes están contigo en línea defensiva favorece, van conociendo el mecanismo que quieren en defensa. Sí, de a poco nos vamos conociendo todos, ya creo que en defensa ya estamos bien acoplados, pero no solo en defensa, sino porque uno habla a la defensa y el primero en defender es el delantero, que tiene que colaborar a que no le lleguen mucho a los volantes y los volantes a los zagueros. Creo que el equipo de a poco, con el pasar de los partidos y el rodaje, vamos agarrando lo que pide el técnico. Rodrigo, hoy ya pasaron varios días del partido, pero te quiero preguntar algo que decir sobre las situaciones arbitrales. Fue un partido con mucha polémica, mucha discusión. ¿Cómo se fue dando todo desde tu óptica el viernes en Paraguno? Mira, ayer justo hablaba con algunos de tus colegas, me llamaron también, y con el tema del arbitraje no quiero tocar mucho, no quiero que se sientan heridos. Por ahí nosotros también en el momento de protestar en el partido, por ahí no teníamos razón en algunas, o en otras sí, pero venimos castigados ya de varios errores que lo han asumido tanto la APF como VAR, de goles o penales que nos han cobrado y después no anularon, tanto el de Cerro Porteño, que tenían que habernos cobrado penal, salieron a asumir y a decir que el VAR se había equivocado, el gol contra Trinidense, contra Libertad, la cantidad de minutos que nos dan, perdemos sobre la hora. O sea, venimos siendo castigados con el tema del arbitraje, y yo creo que el otro día un poco nos pasó factura eso, el momento de calentura y todo, pero bueno, tenemos que tratar de enfocarnos más en nosotros y no en protestar tanto. Bueno, Popi, un saludo al aire. Germán se despide de vos también. Abrazo grande, Popi, que sigan los éxitos. Y buen trabajo en Huracán. Bueno. Gracias, Popi, muy amable. No, por favor, un saludo grande para usted y a las órdenes como siempre. Gracias, Popi Muñoz. Mili Empeño, venta, arreglos y cuellos sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Fue una lección lo de Popi Muñoz cuando le dije la línea defensiva que nos toca, y con eso dijo, no solamente nuestro problema, tienen que bajar, acá no es que se establezca nomás la línea defensiva y siempre es lo mismo, hay que colaborar en el fondo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Lleva una cuota 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Queremos hablar con Sergio Orteman. ¿Cuántos partidos dirigió en...? 4 entonces, 2 ganados, los 2 últimos, y los 2 primeros no, uno incluso metió un cambio fuera de lugar, pero lo había perdido igual, ahora repuntó 6 es más, puntos. Después de ese partido se da el tema del cambio del arquero. Cambió arquero, sí. Con Narzamendia le sí, fue Marino Narzamendia hasta aquí no también. 2 partidos. Marino de Olimpia. Olimpia.
Llegó a recuperar el acetamor nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpirega, calidad Fapasa. 1317. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. Mansur juega lateral izquierdo. Cuando hablamos nosotros y le elogiamos a Mansur, había dicho que él no era central. ¿Quién nos dijo? Sasú había jugado ante Cerro. Jugó y él no es central, dijo, lateral izquierdo. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicera y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicera, @Claucol Paraguay. Y habían preguntado la edad del zaguero argentino. 31 años tiene Mansur. Sí, 31 años. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1318. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probalo Novo Pizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1319. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Con somieres de más alta calidad, Super Espuma, viví más despierto. El bar en un partido es como un seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Muchachos, esta mañana. Sí, claro. Vos, si él duerme, vos tenés trabajo, vos dormís y vos dormís. Sí, yo escuché eso. Perdón, no digo, con respeto lo digo, porque hablamos, qué difícil que el Mancaf. Hablamos con el comisario Luis Aquino y Pablo González. Tiene que ver con los incidentes. Había un menor que tenía un revólver, una pistola. Vende, pues. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención que le dan todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. 1320. La hinchada de la parrilla en las avenidas asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancopp tienes hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopo.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Acá tenemos a comisario Luis Aquino y a Pablo González, que es comisario de la zona novena. Comisaría novena, sí. La comisaría que está sobre General Santos. Sí. Y vía férrea. Y escuchen, eso tiene que actualizarse porque se habrán ido los fiscales, los padres. Había menor perdón. Ya podríamos actualizar. Esto pasaba en Urbano. Comisario, ¿qué pasó ayer en Cancha de Libertad con la reacción de la barra de Cerro, los cascos azules, contanos, adentro, con la hinchada y afuera, que después siguió? Bueno, le comento, señor Arturo, el tema ahí del trasfondo todo es la entrada. Libertad, digamos, dio una cantidad de entrada, digamos, y lo que esa gente hinchada que estaba adentro son los que, digamos, pues, entraron sin problema porque presentaron es nominal el tema. Ahí fue, la entrada tiene que ser nominal, a pedido del dueño de casa. Y los que estaban afuera tenían problemas de que no coincidía con el nombre. Y quisieron, digamos, ingresar a la fuerza. No sé si me está escuchando. Sí, entendemos. Y reaccionan. ¿Y por qué se produce lo de adentro, no lo de afuera primero? Bueno, los de afuera, los de adentro quisieron salir, digamos, a ayudar, a apoyarle a los que estaban afuera. Al escuchar el estruendo ahí, digamos, el uso de fuerza de la fuerza pública, ellos quisieron salir para ayudar, a apoyar a esa gente que estaba afuera. Y lo que hizo fue Antimotín retener, atajarle a esa gente dentro de ahí para que no ocurra eso. Y qué pena lo que pasó después, los incidentes adentro, digo. Y sí, lastimosamente, una vez más, ¿verdad, señor Arturo? ¿Y qué va a hacer el informe? Que afuera apareció, por ejemplo, Luis Aquino. Ingresó Luis Aquino que con la entrada, no sabría decirle, no sé, que duplicaron, fotocopiaron, lo que sea, pero
y los que estaban afuera apareció otra vez 3, 4 los yaquinos. Tengo que informar a la fiscalía, a la APF. Voy a acercar toda la evidencia que yo tengo. Así como ustedes sabrán, también hubo uno del jefe de prevención, el comisario principal Cáceres, sufrió una lesión en un cascote, ahí en la parte de su costilla, tiene una fisura. Y después está el caso, no sé si están al tanto de aprehensión de 5 personas que están en la comisaría novena, de los cuales 2 son menores, que se toman disparos contra uno de los equinos, uno de los caballos de la montada. La barra de Cerro. 5 de Morado ahí. Sí, en la novena están esos, señor Arturo, de los cuales 2 son menores. Todo lo que yo tenga estoy recabando ahora y voy a informar a donde corresponda. El tema del procedimiento en la calle ya a cargo de la comisaría novena, señor Arturo. Estamos hablando con el comisario Aquino, es gente de Morada, de las barras, ahí en la novena. Hay 5 personas aprehendidas. Ahora mismo están ellos haciendo su derecho a la defensa, que es la declaración. Son 2 menores, ¿verdad? 2 adolescentes y 3 mayores, sin antecedentes todos. ¿Y con consecuencia de qué, comisario González? Al término del partido, sobre la avenida General Santos, el grupo de volumen de personas le estaba acompañando hacia la retirada, hacia la avenida España, para tomar su respectivo vehículo o colectivo. Entonces, un grupo montado también 2 acompañado por antimotines, ¿verdad? Después escuchamos el reporte 911 que había disparado armas de fuego, ¿verdad? Entonces se le acompañó eso y en ese momento fue herido el esquino que se dictó a través de 911 de 2 vehículos, se estaba disparando, ¿verdad? En ese pasa el caballo quien estaba en la montada y fue herido ahí el caballo, entre las piernas. Felizmente fue sometido a una cirugía y está ya estable. El día de ayer fue eso. Y después continuando con nuestro procedimiento, un menor adolescente sería, ¿verdad?, que a metros del lugar fue aprehendido por un personal patrullero que tenía una mochila conteniendo armas de fuego. Presumimos que nosotros creemos que fue de ese disparo, ¿verdad? Ahora mismo se está sometiendo a las pericias para descartar o confirmar, ¿verdad? ¿Y este hincha que tenía en su mochila el arma? Exactamente, él tenía en su mochila, dentro de la mochila. ¿Y él uno de los menores, está diciendo, comisario? Exacto, uno de los menores. ¿Y llegaron los padres a la comisaría? Llegaron. El Ministerio Público dispuso que para que sea remitido todos los actuados, también para la comparecencia de los mismos, de todos ellos. Bueno, hasta ahora son 5 entonces, comisario, ¿verdad? Exactamente, 5 personas, 3 mayores y 2 adolescentes. Ninguno tiene antecedentes, ni se les practicó la prueba del test, arrojaron negativos todos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Los alumnos fueron el comisario Luis Aquino y Pablo González, los demorados en Cerro. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupi Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, 20 minutos de Costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de IMSA Inmobiliaria. Y Aquino, que es el director de los eventos deportivos. Sí. Y el que nos hablaba después fue Pablo González, comisario de la novena. De la novena. Esto para mí tiene un remedio que, en general, torneo local, internacional, quita de puntos. Este tipo de situaciones en las gradas se da. Podés culparle se fotocopió la entrada, pasó esto, pasó aquello, pero el tema de pelea de barras con la policía en las gradas, quita de puntos. Y si yo tengo infiltrado y contrato 10, me meto en la hinchada y hago quilombo. Se tiene que ver cómo hacer, pero para mí ese es el camino, la única forma, si no, no se van a calmar. Pero no va a ser quita de puntos. No va a ser, pero debería para mí. Pero yo pongo infiltrado, vamos a suponer que yo contrato infiltrado. Quiero que vos quiero ganarte los puntos a vos. Meto 10 que no son. Y después rajan. ¿Por qué esto? Contrato.
A ver, hay un tema en que las barras entre ellos se conocen todos también. Los barras organizados. O sea, es imposible es medio, no es imposible, pero es medio difícil meter infiltrados. Pero no es imposible, podría darse. Pues yo no hace falta que esté en la barra. Te tiro a otro lado y no me voy. ¿Por qué libertad en la barra? Con remera de Cerro, con remera Olimpia. Hay que implementar. Pasó eso en ese famoso caso Olimpia Cerro. ¿Ustedes no se acuerdan? Acuérdate, por niño, que ocurrió en un clásico que tenía la remera y no era de ese club. Era un hincha de Olimpia que estaba sentado en gradería norte y filmando, pero tenía una remera abajo. Sí. Una remera negra tenía abajo y le pillaron que estaba cantando cánticos de Olimpia del otro lado y lo sacaron. Lo sacaron ahí. Sí. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. La dirigencia, como dice el niño, más fácil a la dirigencia, ¿sabe qué? Mantener a los barra brava. Así yo no tengo problema como dirigente. Y en los videos que grabaron los propios hinchas de Libertad en Platea, se ve a la primera línea de la barra de Cerro. Yo ahí cabeza a cabeza saben quién es Arturo, quién es Germán, quién es Luis, es quién simple, es Pancho, quién es Jorge. Hay que implementar como se hace en Europa. Hay cámaras de seguridad en el estadio. Sí, es obligación. Bueno, identifican, esa persona se los busca, se los detiene y no entra a la cancha por determinado tiempo. Y acá también es así, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Tampoco salió una lista de triniense incluso. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Cómo se controla eso? Tiene que ser así porque están pidiendo sacar los alambrados del estadio. Ya muchos países lo han hecho. Y si nosotros no controlamos a otra gente, que encima que no somos muchos en cantidad, entonces, muchachos, en realidad hay que ponerse un poquito las pilas y no darle el poder que se merece esa gente. Después el control, porque el protagonista es el fútbol. Es real, porque a veces hay lugares donde no te piden ni la cédula o entrada. Bueno, entonces ahí está fallando el control. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercana, ingresa a chevrolet.delasobra.com.y. De la Sobra, amamos tu Chevrolet. Con este partido, compañero, que un hincha boliviano fue que recibió un impacto de un hincha brasileño de tribuna a tribuna. San José Oruro, Corinthians, un niño falleció aquel día. Falleció Copa Libertadores. En Bolivia, pues sí. Tanto loco. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los copitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. 13:30. Luomo presenta su nueva colección, naturalmente otoño-invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día a la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Y por ejemplo, lo que pasó con Claudio Aquino, que había un gesto en un partido en cancha que hizo un gesto. En cancha de Libertad. En Libertad. Y ayer los hinchas liberteños exaltados le decían cosas a él. Y él no hubiera hecho, él tiró besito. Él no le hubiera dado bola. ¿Se acordaron de eso? Sí. Y a velar la fecha pasada, a esta misma hinchada de Libertad le hizo el gesto de frío. Ese mismo. Wilmar SR, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Cebollala, Casi Arreglos de Valle Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SR. 1331. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ahora puedes hacer que llueva dinero. Postala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote en extra de motivación. Ingresa a www.apostal.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostal, a ganar lo cambia todo. 1331. Decidí Ministerio Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy 2 partidos en la intermedia en Ciudad del Este, 3 de febrero, Rubio Ñu, 17:30 horas. Ahorrando llegas más lejos. En la Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks y 0 kilómetros, genera cupones a través de tu afiliación en nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. RAM 2500 Laramie, 48 cuotas, $845 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan más increíble del Grupo Garden. Vamos a hacer el menú. Hay chef acá en la mesa. Sí, tenemos. ¿Qué se come Semana Santa? Chipa principalmente, la variedad de la chipa. Pescado. El carguazú suele ser el jueves. Sí, la última cena. Sí. Algunos hacen almuerzo y otros cena. Exacto. Depende de la tradición familiar. Espera. Y al tatacuá principalmente. Opio crees que a Víctor Villar le importa que se comente más.
Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, descuentos al 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. No voy a decir. A vos te importa no, hablo del menú. El famoso chipapó. Chipapó el miércoles. Yo recuerdo en mi época de infancia, era toda una tradición ir a la casa de abuela y preparar la chipa. No, y aparte, yo me acuerdo de mi... Vamos a repasarlo tanto y después seguimos. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y después esto. Sí, también. En el interior. Sí, es un clásico. Sí. La timba, sí. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad de 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 1333. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne. Desde 1942, Santa Elena, recuperemos la confianza. Desde Tupí comunicamos a nuestros clientes que en los días santos, desde el jueves 6 al domingo 9 de abril, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta, retornando el lunes 10 con todos los beneficios que solo Tupí vas a encontrar. La tienda web continúa disponible las 24 horas de tupi.com.py. De toda la familia Tupí les deseamos una bendecida Semana Santa. En Campo Grande, Independiente Carapeguá, 19:45, con ese juego se cierra la fecha 1 de la intermedia. Y que Landaveri, Independiente. Sí. La araña de Carapeguá. Edgar Beni Carapeguá. Y una buena contratación, una buena cantidad de jugadores de renombre tiene Independiente. Pablo da Silva, Vera, tiene a Rodríguez en el arco. Y Carapeguá no tiene. Carapeguá tiene igualmente lo suyo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aperturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Dice Chancho Comandante. Sí, y los chetos comen pavo. Sí, no suelo escuchar, pero... El pavo no es más para Navidad. Acá no es lo que dice. El pavo es más para Navidad. Muy bien, muy bien. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo. Te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. En Independiente está Jorge Roja, ex Olimpia, ex Cerro. Rojas. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Miranda Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y puede ser en la última cena, también, jueves. También. Sí, cuando vos hiciste ese que duró, que se comía a las 4 de la tarde y se comenzó temprano, ¿qué día fue? Viernes Santo. Ese se fue Gustavito. A las 5 estuvo Críspulo. Nuestro cariño para su recordación con los llantes de campo. A las 5:30 en casa. Y después alguien le pidió ceja. A mí me parece que me pidió ceja. ¿Quién me pidió ceja? Pincita. Pincita. Y yo le dije, ¿yo qué uso? Pincita de ceja. ¿Para qué pido eso? Para sacar la espina del pescado. ¿Y dónde saca yo? Le dije. Y después vino Gustavito con su demostración del show a las 8:30 y se almorzó a las 3 de la tarde. Nunca un chupín duró tanto. Le dio después consulté. Bueno, pues a las 4, 5:30 de la mañana para hacer ese chiringuito previo. No era chupín, era ensalada, parece. La parte de la verdurita, la parte previa. ¿Qué? La parte de la... ¿A qué hora se almorzó? A la puta, bien otra. Esto, vale, después vamos a completar la tanda, métele. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendés, escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Van a defenderme porque yo que como... No, así me mentí nomás. Yo quiero que me digas si yo miento. Vos hiciste el pescado, Gustavito. No, decime si mentí nomás. Y las 3. Y no, entonces no mentí. Que Crípolo venga con un ayudante a las 5:30 de la mañana. Pero vamos por parte, que ahora se fue. ¿Y cómo hicieron para llegar hasta las 3? ¿Un hambre? ¿Un variedad terrible? No, pero el proceso de la salsa es el está bien, pero el proceso del hambre. Joder, la bola. ¿Cómo que vaya a las 5:30? A las 5:30. No, mira, una cosa es cocinar, una cosa es que cocinemos para los 5 o 6 personas. ¿Por cuánto estábamos? 20, ponele. Y bueno. Ahí cambia, ¿verdad? La salsa tiene que ser más grande. ¿Cómo? Las 10 de la mañana puedo arrancar. Las 11. No, es así. Él es chef, ¿eh? ¿Y qué tienes? Ay, yo soy Chimbo. Yo me voy. Anda, vuelve después. Tiraste, Arturo. ¿Eh? Y ya conté la debe ser otra cosa. A las 3 de la tarde se morfó, nos moríamos todos. ¿Sabe qué hacía acá todos los perros? Hacía todo ruido. El doctor.
Palomino. Preguntale al doctor Palomino. ¿Le gustó? 3. No, listo. Anda nomás sentate, termino. ¿Sabes lo que significa darle grita a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Además, le das una nafta 95 octanos al mejor precio de una intermedia. Dale grita a tu vida cargando nafta completa. Carga Grit 95 en todas las estaciones Petrobras. En Universidad La Paz, comienza a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Tenía acá 2 cheques. Arturo. ¿Qué hay, Angelito? Muy buenas tardes, Arturito. Un placer estar en tu programa y saludar a tu compañera. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Yo ya, ayer mi mamá ya hizo todas las chipas, ya estamos esperando la última cena. ¿Eh? No, te estoy diciendo, ¿no? Entendí. Bueno, Arturo, portate bien. Sí, señor. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única en que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pereira, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo el Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A. representante oficial de Fiat en Paraguay. La chipa, ¿cuál clásica cuál es? La tradicional almidón, solo tiene almidón y queso. ¿Grasa chancho un poco? No, lo tuyo. Harina de maíz no. Y no, yo no sé. Víctor Villara no sabe. Yo como nomás, no sé. Es así mismo. ¿Y algunos mezclan? No, tampoco. ¿Vos nunca tomaste nada? No, ni sidra. Viaja donde quieras con Visión, gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias aerolíneas del país. Con la tarjeta de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión, banco más digitales más humanos. Quiere decir que si vos tomas esto no. No, bueno, ahora listo. menos. Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona y esa persona es lo que toma mucho. Brillante. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. 1340. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, harás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en el slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Mañana tendremos 5 partidos en la ya fase de grupos. Jornada 1. Mañana juega a las 18. River jugando de visitante ante el Stronghead en La Paz. Penalty, te conecté a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.200 millones más una RAV4 híbrida. Sale sí así, un Suzuki Swift y una Nissan Kicks. Peticinete, Cheporemoy. Perú, Alianza Lima, Paranaense, 18 horas, mismo horario para el partido en Buenos Aires. Argentinos Juniors, Independiente del Valle. Vení a Bristol a aprovechar los últimos días de ofertas en Aires Split, de cuota de 199.000 guaraníes. Además tenés instalación gratuita, sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país. Ingresa a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Mañana en Colombia el DIM ante Inter de Porto Alegre, será a las 20 este partido. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a Vimayflores.com. Regalamos Vimay Flores. 1341. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villatón 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y a las 22 horas en Venezuela, Metropolitanos ante el Nacional Uruguayo. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento y móvil. 1342. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151
y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El miércoles, Cerro Porteño-Barcelona, será a las 8, a las 20. Cerro, Barcelona en la Nueva Olla. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 510-971-2, Instituto de Formación Profesional Colping. 1342. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tu tarjeta de crédito y todo esto da un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio de más su fórmula tecnomolecular. Mantiene limpio los inyectores y da la más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Atlético Mineiro, Libertad, el jueves a las 18 en Brasil. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatos para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en sus productos, y para esta Semana Santa disfruta de todas las recetas, los más ricos quesos de Lactolanda. Además, la crema de leche y la leche entera, descremada y semidescremada. La Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca número 1 de salud de cada día. El jueves a las 20 en Perú, Melgar Olimpia. Etidol 400 Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos, es de calidad ética. 1343. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El jueves a las 20, Boca Juniors de visitante ante el Monagas en Venezuela. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1344. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. El jueves por la Sudamericana, Guaraní Huracán en Buenos Aires a las 18. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprende nuestra próxima feria de invernada televisada el 11 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Azul y Fútbol Álamos, porque ese vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Se cuenta el defensor Tacuarembó Bragantino el jueves a las 20. Venía a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1345. En Punto Farma, hoy es el día de la cooperativa universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas Cabal, Panal y Mastercard tenés 35% de descuento en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. ¿Sabías que con Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. El instante Garnero y Saba. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorio, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunícate al WhatsApp 021 729 3030. Rapidoc en Clínicas Médicas. 1345. En Electroman volvimos con 2 cuotas de regalo, un juego de somier convencional con Pilotub. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroman.com.py. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El sábado 2 partidos. Nacional Trinidense abre la fecha 11 del campeonato a las 17. Con el Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 descubre la diferencia del Sol Seguros. 1346. Vuelve la promo más imparables de Energy. Por tus cargas a partir desde 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Para la red monumental satelital nuevamente Saba y Garnero. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, ayudar, ama como vos. Utilizar motor de elevación Sicabol 105, levanta tu pared solo 2 a 3 horas para cada problema y la solución impermeabiliza, sellar, para y proteger, asesorate al 289-6000. Tu caso con Sica queda bien. 1346. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillano 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Correira descartado en Olimpia para partido de jueves ante Melgar. Mil Empeño, venta, arreglo, cebolla, sobre tamaño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. A disposición, Burrera. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 1347. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos
en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Luqueño Guaireña el sábado 19:30 en el Feliciano Cáceres. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar Perica, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. 1347. San Isidro Colson en Parpo, dice en Paraguay, a poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @San Clau Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa. Negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 2 juegos del domingo. Resistencia Olimpia será a las 17 horas. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac de Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac de Herramienta Más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probalo, no puedo, pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. 1348. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través de descanso con somiles de más alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. El domingo 19:30, Cerro Tacuaré. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Después el comité ejecutivo tiene que reunirse para saber si hacemos nosotros partido con Fabián y el compañero comité de Cerro o Olimpia. Eso es el jueves. Libertad u Olimpia. No, del domingo. Del domingo. Perdón. Resistencia Olimpia o Cerro Tacuaré, el domingo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad. Todas sus redes estaciones, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no ya somos un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. El lunes, Ameliano Libertad a las 18 y más tarde Guaraní General Caballero 20:30. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancoop tenés hasta 12 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, como las puntos, ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Con los chemos hablan poco de la chipa, qué tipo de chipa se hace. ¿A vos te importa poco, Víctor? Pues se come muchísimo. No, yo como muchísimo. ¿Cuál es la chipa? ¿Vos te probaste? No. ¿Qué era la primera chica que probaste vos, la chipa? Sí, ¿La común? La chipa tradicional con cocido quemado. Tengo mi lugar específico donde compro solamente ahí. Pero canque después nomás se descanque. No, tranquilo. Vamos con Garnero y vamos con Saba. Daniel Garnero. Arrancamos la conferencia de prensa del entrenador Daniel Garnero. No, yo ante todo me pone muy contento que jugamos con uno de los rivales que mejor juegan el torneo. Fuimos muy superiores y encontramos en este partido la efectividad que quizá en otros nos costó. Y obviamente que cuando uno tiene efectividad y tenemos la calidad de futbolista que tenemos nosotros, sobre todo en ofensiva, se pueden dar este tipo de juegos. Y se dio en un partido que necesitábamos un buen resultado y lo pudimos jugar tranquilo y fuimos amplios dominadores del juego todo el partido. Eso es lo que más destaco, que el equipo está muy metido, está muy convencido, toma muy buenas decisiones y estamos pasando un buen momento. En conferencias anteriores mencionabas que de repente el equipo tenía muchas ocasiones, pero que no se podía concretar. En definitiva, esta noche se logró hacer eso y también que sirve de manera anímica también para los muchachos que están lesionados, ¿no? Sin duda, nosotros veníamos teniendo esa carencia de efectividad. En gran parte de los partidos éramos superiores, generábamos mucho más que el rival y terminábamos muy ajustados en el resultado. Y en el fútbol moderno, que cualquier cosita te cobran, poníamos en duda el resultado. Hoy tuvimos esa efectividad que no tuvimos en otros partidos y nos tocó en un momento ideal contra un rival muy difícil. Hicimos todo como si hubiese sido muy sencillo y jugamos contra uno de los mejores equipos del torneo. Más allá de las ausencias obligadas que estás teniendo en esta parte del campeonato, estamos viendo que aparecen figuras jóvenes, como el caso de Enzo, el mismo Gómez, que ya tiene experiencia, el caso de Lucas. Me imagino que trabajando con ellos te da una tranquilidad para encarar en todo lo que resta este campeonato.
Sí, tenemos un plantel muy inteligente. Lamentablemente nos están pasando cosas. Hoy teníamos muchísimas bajas por lesión, por expulsión, por chikungunya, tenemos de todo un poquito. Entonces se está poniendo difícil, sobre todo en estos momentos que se empieza a competir tan seguido, que hay viajes, pero estamos muy bien de la cabeza. Eso es esencial. Hubo muchachos que les tocó jugar que no venían jugando y lo hicieron como si vendrían con ritmo de competencia, y eso me deja muy tranquilo, me pone muy contento, porque el grupo entiende que necesitamos de todos. A veces te toca, a veces hay que esperar, pero el equipo necesita que el plantel esté 10 puntos y lo estamos logrando. Para Fútbol a lo Grande, imposible dejar de mencionar el partido de Tacuara, que agarró la oportunidad debido a la expulsión de Alfio Oviedo en los últimos 2 partidos, 4 goles, agigantando sus números en este caso en el fútbol paraguayo. Sí, lo de Tacuara es algo increíble, sinceramente. Tener un futbolista de la calidad, la trayectoria, la jerarquía de Tacuara que siga tan vigente, a nosotros nos pone muy contentos y nos deja muy tranquilos. Ojalá podamos seguir poniéndolo a Tacuara frente al arco. Ese es nuestro objetivo como equipo, es que Tacuara se quede frente al arco, después va a solucionar cualquier inconveniente que se le presente. Facundo Saba. Tuvimos ahí un primer tiempo que no fue bueno, y bueno, después en el tiempo hicimos lo que pudimos, pero bueno, nos costó el primer tiempo, nos costó los primeros 20 minutos, nos costó el partido. El primer gol de ellos, como nos choqueó y no como un piñazo en la mandíbula y no pudimos reaccionar. ¿Qué va a ser? Son partidos, no nos había pasado esto nunca, y bueno, que sirva para lo que viene, vivir lo que nos produce esto, y bueno, darle para adelante. Decía Diego Churín, tenemos que mirarnos a los ojos, hablar entre todos, porque por ahí el rival podía haber ganado, pero no era Cerro Porteño el que estaba dentro del campo de juego. Anímicamente esto puede repercutir mucho para lo que se viene, por la calidad de los jugadores que tiene, digo, porque ellos generalmente no están acostumbrados a perder de esta manera. Bueno, vamos a ver cómo la reacción. Yo lo que estuvimos charlando ya en el vestuario es que bueno, nos pasó, que no podemos volver el tiempo atrás, que hay que sentir lo que nos pasó y tomar lo que nos pasó como experiencia para que no nos vuelva a pasar. Aceptar que el primer tiempo fueron mejores que nosotros y aceptar la derrota como tal, y a partir de eso pensar en cómo seguir el camino que veníamos hasta hoy. Así que bueno, nada, son cosas que en el fútbol pueden pasar, no lo esperábamos porque el equipo estaba muy bien, pero nos pasó. Así que bueno, hay que darle para adelante, seguir para adelante. Me queda una reflexión tuya. ¿Nunca te había pasado antes una situación como esta en un partido? Esa es la consulta refiriéndote directamente a este encuentro, que fue un poco totalmente lo contrario, la cara opuesta a lo que venía demostrando Cerro Porteño, y quería también, si pudiera hacer una reflexión sobre eso, y preguntarte por Juan Patiño, que se retiró lesionado. ¿Ya hablaste con él, con los médicos a lo mejor? Sí, hablé con él, hay algo en la cintura, vamos a ver, que es algo que bueno, le pasó, no estaba bien, no ante el partido, sino apenas empezó el partido, y bueno, sentimos eso que tenía él, el equipo lo sintió también, el estado de él, y bueno, esperemos que pueda estar para el miércoles, haremos lo posible. Ya estuvimos hablando para que ahora vamos al club a recuperarse y ya mañana intentar que pueda estar el miércoles. Ya habló de lo que fue este partido, ya dio sus reflexiones. Quisiera hacerlo mirar un poco más adelante lo que va a ser el partido ya ante Barcelona, para dar vuelta a la página. En cuanto al equipo, una baja sensible como la de Wilder Viera, y preguntarle también si Piris, agregando lo de Patiño, puede o no llegar, o la recuperación cómo está de su parte. Mañana él empieza ya a entrenar con el plantel, normalmente. Hasta ahora nosotros no lo hemos tenido, pero ya está bien. Vamos a ver en los entrenamientos de estos 2 días que quedan cómo está, y evaluar cuál es la mejor opción para
para jugar el partido del miércoles. Hay que ver cómo reaccionan todos los jugadores, cómo está Patiño y cómo está el resto, y bueno, a partir de ahí tomar la decisión de cuál va a ser el mejor equipo que vamos a poner, pensando que es un partido muy importante para nosotros, para la gente que va a ir a llenar la cancha, y bueno, queremos jugar un partido muy bueno como lo venimos haciendo. Víctor Villalba, Radio Monumental. Primero, ¿qué le pareció la expulsión de Alberto Espínola? Y lo segundo, el tema de los goles concedidos por errores en jugadas simples. Por ejemplo, el primero, después del cuarto en el que pifia un jugador. ¿Qué reflexión, qué análisis le deja eso? Sí, bueno, la expulsión no vi, la verdad que no volví a ver la jugada. No te puedo decir porque no la vi, ahora la veré. Y después, bueno, son cosas que pueden pasar. Hasta ahora casi que habíamos tenido muy pocos errores. En algunos partidos sí, que nos costaron algunos puntos, uno que en partido empatamos, pero en la mayoría de los partidos, la mayoría de los goles habían sido también virtud de los rivales, porque el rival juega. Y el primer gol de hoy, que era una jugada así simple que teníamos para salir jugando, que se nos escapó, y bueno, ese primer gol no creo que nos choqueó, pero bueno, hay que seguir insistiendo, arriesgando. No vamos a dejar de hacer las cosas que venimos haciendo por algún error que pueda tener un jugador u otro, para nada. Es algo que nosotros sabemos que en un momento nos puede pasar porque tomamos riesgos, un equipo que toma riesgos, y bueno, así como el otro partido, la mayoría de los partidos no había ido muy bien, en este no pasó, pero bueno, hay que seguir mejorando, intentando que la próxima nos pase cada vez menos. Habló recién de que no se pudo dar lo que Cerro Porteño venía mostrando en los últimos partidos. ¿Se puede decir, profe, de que fue un accidente grande lo que pasó hoy? Y si duele un poco más el hecho de que fue en lo previo de un partido más importante que va a tener Cerro Porteño, que es el día miércoles. Creo que fue un partido